también a la presencia de Cisne Abogado, pues este tema que vamos a tratar hoy, que es el nuevo sistema de pago seguro, la directiva PSD2. Como saben, bueno, es una norma a nivel europeo que entra en vigor el próximo 14 de septiembre, así que se está hablando y nos aclararán que probablemente puede que haya una prórroga. Esto es muy habitual, que nos lanzamos a producir normas y después a la hora de aplicarlas pues encontramos un nuevo problema, y eso hace que tengamos el legislador que dar un poquito más de margen. Contamos para la jornada de hoy que bueno, vamos a hacer unas 2 horitas, dos ponentes importantes, pertenecientes a dos empresas. En primer lugar nos acompaña Dayana Lamela, representante abogada de Cisne Abogado. Es un bufete de abogados especializado en todo este tipo de cuestiones de derecho de internet y todo lo que es la normativa, digamos, online. Y por otro lado, que será que intervenga en primer lugar, y por otro lado con Miguel Ángel Fuentes, que es el director regional de Commercial Global Payments de la zona Levante Sur Canarias, en representación de CaixaBank, que también evidentemente es una institución que ya está aplicando, evidentemente ya ha adaptado sus procedimientos a esta directiva, y que nos va a explicar también desde una visión más operativa, desde el punto de vista de una empresa que lo está aplicando, cómo se va a realizar. Como decía, si bien la fecha de puesta o de entrada en vigor va a ser el 14 de septiembre, se está hablando ya de una posible prórroga entre 14 y 18 meses, con lo cual nos llevaría, pero bueno, no está de más que lo sepamos hoy, porque si al final, 14 de septiembre, sabremos si hay o no prórroga, pero desde luego tenemos que estar preparados, y sobre todo, lo que se comentaba también en la jornada de julio, no es tanto, quizás no aplica tanto a la empresa, digamos, en este caso hotelera, pero sí, digamos, a su entidad financiera, con lo cual está bien que vayamos hablando con nuestros bancos para verificar que ellos sí han implementado este tipo de normativa. Por lo tanto, en primer lugar interviene Dayana Lamela, representación de abogado senior de Cisne Abogado, que su ponencia lleva por título Directiva de Servicios de Pago PSD2 en el sector hotelero, objetivos, principales impactos, exenciones, transacciones a las que afecta, y que ocurrirá a partir del 14 de septiembre. Y a continuación, ya como decía, Miguel Ángel Fuentes Mesa, en representación de Commercial Global Payments, asociado a la CaixaBank, pues hará también un recorrido, y se han repartido, digamos, las intervenciones para que sea más ameno y se vean diferentes puntos de vista. Pues hará, digamos, un recorrido también de la normativa PSD2. Vale, así que sin más, pues muchísimas gracias, Dayana. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Dayana, soy abogada de la firma Écija, la oficina que está aquí en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. La sede central se encuentra en Madrid y tenemos otra oficina en Las Palmas. Voy a hacer una breve presentación de la firma para que nos conozcan. Ahí tienen las direcciones en Canarias. Del 2018 ha llegado, ha desembarcado en las islas para poder brindar los servicios. Es una firma que está especializada en nuevas tecnologías, ha sido reconocida a nivel internacional, ya que tiene delegaciones en varios países en el mundo. Tenemos 420 profesionales, 20 oficinas en 12 países, y estos son los servicios que ofrecemos, sobre todo especializados en lo que son nuevas tecnologías y el sector audiovisual. En mi caso, pertenezco al Departamento de Nuevas Tecnologías, Privacidad y Protección de Datos, y hoy vamos a hablar de lo que hay algunas caras conocidas, porque la otra vez sí, con mi compañero hicimos alguna mención de lo que recoge la nueva normativa PSD2, porque había incertidumbre de cómo afectaba al e-commerce, eso es lo que, o al empresario. Y bueno, hoy vamos a hacer, lo que voy a hacer es un recorrido por la normativa, sobre todo cuál es el impacto que tiene. Vamos a hablar, porque después tenemos al compañero de la Caixa que también va a profundizar, entonces para no solaparnos, yo voy a hacer un recorrido de la normativa, voy a hablar del impacto y voy a hacer una serie de recomendaciones específicas para el sector hotelero. Lo que sí quiero antes mencionar es que cada caso es particular. Entonces, nosotros podemos hacer recomendaciones, pero cada uno tiene que analizar individualmente lo mejor qué beneficio puede reportar con su entidad bancaria y con las pasarelas de pago que utilice, cuál es el beneficio que puede obtener. Eso ya lo vamos a ver finalizando la presentación, cuáles son las recomendaciones que vamos a dar. Bueno, ¿qué es la PSD2? Es una directiva que antes existía la PSD, que también regulaba los servicios de pago, específicamente transferencia de crédito, débito y los pagos con tarjeta SEPA.
Como todos sabemos, estamos ya hace un tiempo inmersos en la transformación digital o en la digitalización de los procesos, y todo eso ha conllevado que las normativas que tenemos hayan quedado desfasadas, con lo cual tenemos que revisarlas y adaptarlas a nuevos modelos de negocio. Aquí estamos hablando sobre todo compras por internet. Todos nosotros seguramente, no voy a decir todos, pero casi todos, porque todavía hay algunas personas que son un poco reacias a hacer compras por internet, pero sí en algún momento hemos realizado alguna compra. Y eso va en auge. Eso va en auge. Por ese motivo se ha hecho una revisión de esa normativa y se ha adaptado. ¿Por qué? Porque los objetivos son pagos más seguros, un aumento de la protección de los consumidores, estamos hablando de consumidor cuando es un destinatario final, una persona, fomentar la innovación y la competencia, ya veremos por qué, y garantizar la igualdad de condiciones de todos los players, ya veremos por qué. ¿Quiénes son los players a los cuales les afecta esta normativa? ¿Vale? El ámbito de aplicación, servicios de pago prestados dentro de la Unión Europea. ¿Vale? La directiva PSD2 entró en vigor y luego tuvo que ser transpuesta a España, a los Estados miembros. En nuestro caso tenemos el Real Decreto 19/2018, ¿vale? que es la normativa que regula los servicios de pago y estas medidas urgentes de materia financiera. ¿Vale? Aquí hemos hecho un recorrido de lo que ha pasado con la normativa. La aprobación de la directiva fue en noviembre de 2015, se dio un periodo para que sean traspuestas a los Estados miembros, tenemos el Real Decreto y la aplicación de medidas es a partir del 14 de septiembre del 2019. Que veremos si hay un comunicado oficial de prórroga de estas medidas, ¿vale? Nosotros, el compañero va a profundizar en el tema de la prórroga, yo lo voy a mencionar nada más porque de momento no es un comunicado oficial. Entonces, desde ESIJA vamos a nombrar cuáles son las obligaciones, ¿vale? Ya después, si ese comunicado es oficial, se les informará a todos de que se ha prorrogado tantos meses esas obligaciones para los e-commerce, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la PSD2? ¿Cuál es la adaptación que se tiene que realizar? La adaptación es para los proveedores de servicios de pago. Eso estamos claros. ¿Por qué? Porque lo que tienen que adaptar son los servicios de pago, porque se endurece o se refuerzan las medidas de seguridad en las transacciones. ¿Vale? Por lo tanto, los players que actúan o los sujetos que actúan en esas transacciones van a tener que aplicar una serie de medidas. Eso con respecto a las medidas de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, adopción del Strong Customer Authentication, que después vamos a hablar, que es la autenticación reforzada, ¿vale? Ya veremos qué es, de qué se trata. La apertura de acceso a cuentas de pago a terceros, que ya veremos de qué se trata. Esto va destinado a las entidades bancarias que tendrán que abrir la información a terceros para que puedan brindar otros servicios y así habrá lo que habrá más competencia en el sector, ¿vale? Porque nos podrán ofrecer otro tipo de soluciones, ya veremos también. Y determinados procesos de compra, ¿qué decir? El e-commerce. El e-commerce va a tener que verificar que sus compras se está aplicando el Strong Customer Authentication, ¿vale? Que es la doble autenticación o la autenticación reforzada. Ya veremos de qué se trata. Ya digo que si para el e-commerce, si ese comunicado de prórroga se hace oficial, pues se va a postergar, tendrá más tiempo para verificar y hacer lo que vamos a comentar después, ¿vale? ¿Cuáles son los principales impactos? Vamos a hablar de los impactos. La normativa, como he dicho, como es una revisión, porque se quedó obsoleta la anterior por ese avance tecnológico, lo que hace es una mayor atención a los riesgos en las transacciones por la transformación digital. ¿Por qué? Porque cada vez compramos más por internet y por otro lado también porque utilizamos dispositivos sin contacto para hacer pagos. Entonces, tienen que tener unas medidas de seguridad para que esos pagos sean seguros, ¿vale? Y así evitar el fraude, porque ese es otro de los objetivos de la normativa, ¿vale? Evitar el fraude, el riesgo de fraude, ¿vale? Incorporación de nuevos servicios de pago, ya veremos por qué, esos terceros que entran en juego
y que incorporan otros servicios de pago. Esta normativa se ha tenido que adaptar no porque vayan a haber nuevos players de ahora más, sino que ya existían estas empresas, las fintech, que son intermediarios y que nos prestan soluciones a los destinatarios, a las empresas, en cuanto a información financiera o intermediarios para recaudar fondos, ¿vale? Entonces, como ya existían, pero estaban en el limbo porque no había una regulación específica para este tipo de players, vamos a decir, pues por eso se ha adaptado la normativa y ahora van a estar reguladas. Y conseguir una economía europea más robusta, porque esta es una normativa a nivel europeo. Entonces, es importante que también es una normativa que protege bastante al consumidor, está destinada a proteger al consumidor. Sí es cierto que ya veremos que la doble autenticación tanto va a ser para una persona física como para una persona jurídica, ¿vale? Pero sí está bien nombrar de que es una normativa que protege mucho al consumidor y a la microempresa también, ¿vale? Para el consumidor, sobre todo, todos somos consumidores como personas, vamos a hablar, y que también tenemos que tener esa protección. Lo hablo desde el otro punto de vista para que puedan entender el porqué de estas normativas, no como un problema, sino como algo que, un beneficio, porque también va a disminuir los casos de fraude, de estafa, ¿vale? Entonces, creo que es algo que necesitábamos reforzar y tanto es bueno como consumidor, pero también como empresario, ¿vale? Porque hay unas garantías adicionales para las transacciones online. Inevitablemente no podemos estar a un lado, y en el sector hotelero, sobre todo porque además que pueden hacer ventas directas, que ya vamos a hablar de ello, sino porque también utilizan motores de reserva, que son las otras, y que también tienen que ver esa relación, cómo la van a gestionar con estas nuevas medidas de seguridad. Que ojalá que el comunicado de la prórroga sea oficial y tenga más tiempo para poder verificar y ver qué soluciones le dan esos motores de reserva también. Vale. Aquí hemos puesto cuatro impactos que vemos que son los más importantes, vamos a decir, en un resumen para que lo puedan visualizar. Por un lado está el Open Banking, o el llamado Open Banking, que es ese acceso a la información, a las cuentas, que después vamos a profundizar un poquito. El Marketplace, porque se va a tener que adaptar a estas obligaciones. ¿Qué obligaciones? Pues en las transacciones online va a haber un aumento de la seguridad. Y luego un aumento de la protección de los consumidores. Por ejemplo, prohibición de prohibición de cargos por compra en transacciones B2C, es decir, un consumidor destinatario final. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos una página web, nosotros que hacemos auditorías y adaptamos las páginas web a diferentes normativas, esta es una, porque esta es para medios de pago, pero después hay otras que sí tenemos que tener en cuenta. La protección de datos, por supuesto, pero también está la Ley de Servicios de Comunicaciones Electrónicas, que es la LSCI. Y esa es muy importante porque también hay sanciones, ¿vale? Y esa también hace una distinción en cuando vendemos un producto a un destinatario final o a una empresa. Entonces, los textos que aparecen en las páginas web hay que revisarlos y hay que ver, porque cuando se hacen compras-ventas online se están firmando contratos. Entonces, esos textos tienen que estar bien adaptados porque hay diversas normativas que revisar. Y una de ellas es la Ley de Consumidores y Usuarios, ¿vale? ¿Por qué? Para resolución de conflictos. Si un usuario está aquí, si la empresa está aquí, pero el usuario está en el otro lado del mundo, ¿cómo se va a resolver ese conflicto? ¿Vale? Entonces, emergen una serie de normativas que hay que cumplir y esta es otra, ¿vale? Lo suyo es hacer una auditoría y revisar si los textos legales están correctos para cumplir con todas las normativas y evitar así posibles sanciones o reclamaciones de algún consumidor y tener que pagar incluso alguna indemnización por algún daño, ¿vale? Ciñéndonos en cuál es el impacto, vamos a hablar del Open Banking. ¿Qué es esto? Aparecen nuevos players, como decía, que ya existían pero que ahora van a estar regulados. ¿Por qué? Porque las entidades, los bancos van a estar obligados a dar ese acceso a la información para que otras empresas que tienen que cumplir una serie de requisitos, no puede ser tampoco cualquier empresa, puedan realizar servicios de iniciación de pago o servicios de iniciación sobre cuenta. Los servicios de iniciaciones de pago son aquellas empresas
que pueden realizar compras en nombre del cliente, en nombre de un cliente. ¿Vale? Ya veremos, debajo he puesto algunos requisitos, son bastantes, he puesto los más, no los más importantes, pero sí para que ustedes tengan una idea de lo que dice esta normativa. Y luego servicios de iniciación sobre cuenta. Quiere decir que esas empresas van a tener conocimiento de información sobre cuentas que nosotros podamos tener y nos van a ofrecer soluciones, ¿vale? Esto es un resumen de lo que expone esa normativa, que es una normativa un poquito complicada de entender, pero es un resumen para que ustedes puedan ver quiénes entran en juego, ¿vale? Estas empresas que clientes suyos pueden utilizar o ustedes como clientes también puedan utilizarlo, ¿vale? Para poder ser estas empresas terceras que puedan proveer estos servicios, tienen que cumplir una serie de requisitos. Evidentemente los bancos pueden prestar este tipo de servicios, eso lo tenemos claro, pero también otras empresas. ¿Qué requieren? El consentimiento del usuario, inevitable, tiene que ser expreso. El consentimiento del usuario para que puedan ver información de nuestras cuentas o hacer pagos a nuestro nombre, ¿vale? No es que no existieran anteriormente, pero es que ahora se van a reforzar las medidas de seguridad. Y va a estar, por eso está regulado, porque ya si nosotros prestábamos el consentimiento lo podían hacer. Ahora tiene que ser un consentimiento expreso y además tiene que cumplir con una serie de medidas de seguridad, requisitos de seguridad, credenciales de seguridad. He puesto ahí EIDAS, que es un reglamento, y lo digo porque es otro reglamento que tenemos. Hay un montón de normativas que han aparecido con esto de la transformación digital. El EIDAS habla de la firma electrónica y servicios de confianza. Entonces habla de los sellos de tiempo. ¿Por qué? Porque esto quiere decir de que si nosotros hacemos o digitalizamos los procesos en nuestras organizaciones, tenemos que tener unas garantías jurídicas de que esos documentos que estamos firmando no se van a modificar, de que esa firma no se va a modificar. Para eso existe una norma, que es el EIDAS, ¿vale? Estas entidades tienen que tener esas credenciales de seguridad porque cada vez que accedan a las interfaces con las entidades bancarias, tienen que dejar registrado que son esas entidades las que van a hacer el pago en nombre del cliente, ¿vale? Son credenciales de seguridad para que no sean modificables y que reduzcan lo que es el fraude. Datos sensibles, van a limitar la recopilación de datos sensibles, aquí tanto entra esta norma como la protección de datos. La finalidad del tratamiento, yo creo que el tema de protección de datos ya está bastante trillado, entonces la finalidad del tratamiento tenemos clara, es decir, no se puede utilizar para una finalidad diferente, sino para la que nos hayan autorizado. Y he puesto ahí, entre paréntesis, RGPD y EIDAS como normativas que son, en este caso, bastante importantes por los requisitos de seguridad, ¿vale? Estándares de comunicación abiertos y comunes y seguros, es decir, que esas transacciones, esa transferencia de datos tiene que ser segura, pero tampoco la podemos evitar. Entonces, hay un reglamento europeo, que después vamos a nombrarlo, que aparece con esta directiva PC2, que regula o establece unos estándares para poder regular esa comunicación entre los players, ¿vale? Entre estos terceros y los bancos para que puedan realizar este tipo de, sobre todo cuando realizan pagos en nombre de un cliente, ¿vale? Porque van a sustituir a esa persona y se va a evitar, ya no se va a utilizar la tarjeta. Si yo doy la autorización, ese tercero puede realizar pagos en mi nombre, ¿vale? Y acceso directo o mediante una interfaz. Esto ya, esos terceros van a tener, los terceros que realicen pagos a cuenta del cliente, van a tener que hablar con el banco para ver cómo, si es a través de acceso directo, que es la línea abierta de los bancos, o a través de una API, que es una interfaz con unas medidas de seguridad bastante rigurosas, puedan acceder a la información del cliente y realizar los pagos en su nombre, ¿vale? Esto es para que tengan información de lo que va a existir de ahora más, es decir, que van a aparecer, ya existían, pero ahora van a estar regulados y
los bancos van a estar obligados a facilitar esa información si el cliente presta su consentimiento. ¿Vale? Ustedes como consumidores también esta información ya lo van a entender, ya de las entidades bancarias están llegando información de la PSD2, no sé si les ha llegado a ustedes, en mi caso sí me ha llegado, como cliente estoy hablando de lo que tengo que hacer, por qué y que tengo que utilizar ahora la doble autenticación, vamos a hablar, y de qué se trata la PSD2, ¿vale? Vale, esto está muy bien porque esos son los nuevos players, el Open Banking, pero ustedes me preguntarán, ¿y a mí como empresario hotelero qué es lo que me afecta o a quién afecta a las empresas? ¿Qué tienen que hacer las empresas? Quitando estos terceros que se dediquen a prestar esos servicios, ¿vale? Afecta a toda empresa que haga transacciones de carácter remoto, ¿vale? Ya sea a través de internet o por medio de dispositivos móviles. De dispositivos móviles cuando no hay contacto. Ya sabemos que nosotros podemos pagar sin contacto ya en cualquier servicio, ¿vale? A esto, por ese avance, ya vimos que hay que aplicarle esas medidas de seguridad a esos procedimientos, ¿vale? Estamos hablando de que cualquier servicio que haya una transacción online afecta esta normativa, ¿sí? Es decir, tanto el sector hotelero como cualquier e-commerce que venda ropa, alimentos, ¿vale? Se aplica esta normativa. En el sector hotelero, ¿dónde va a afectar? Pues por un lado tenemos las OTA, que vamos a ver qué servicios nos prestan. Si la OTA, por ejemplo, cobra la reserva al cliente, ¿vale? Sabemos que hay algunos motores de búsqueda que sí, motores de reserva que sí lo realizan así, ¿vale? O realizan la reserva pero después el pago es directamente en el hotel. Ya veremos la problemática o cómo ver, cómo lo regulamos o qué podemos hacer para poder al fin y al cabo después no tener problema de cobrar, porque de eso se trata, ¿vale? Y luego la venta directa, ¿vale? Por un lado está entonces las OTAs, vamos a ver qué relación tenemos con ellas, y por el otro lado es si hacemos venta directa desde nuestra página web. ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos que hacer en las tarifas no reembolsables? ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque si no tenemos esa doble autenticación tenemos un problema. Entonces vamos a ver cómo lo podemos resolver, ¿vale? Que si, ya digo, que si el comunicado se hace oficial de esa prórroga van a tener más tiempo de sentarse y ver que la medida que sea menos perjudicial para la empresa, ¿vale? ¿A qué tipo de transacciones va a afectar? Por un lado ya vimos que todas las transacciones son online o por dispositivos cuando no haya contacto directo. Eso nos quedó claro, ¿vale? Entonces ustedes tienen que pensar a ver cuáles son las transacciones que realizan en su empresa, ¿vale? Pero ¿a qué tipo de transacciones? Y se tienen que dar las dos condiciones a la vez. Que el emisor de la tarjeta sea europeo y que el adquiriente o la institución financiera que procesa la transacción en nombre del comercio sea europeo también, ¿vale? Se tienen que dar estas dos circunstancias para tener que adaptar las plataformas de pago a la PSD2, ¿vale? Esto es importante porque habrá clientes que estén fuera y no tengamos que hacer esa doble autenticación, pero en este caso sí, ¿vale? Ya veremos cómo lo hacemos, pero esto es importante. ¿Bien? ¿Qué es eso de la doble autenticación? ¿Qué me están hablando de algo de que no sé lo que es? Vamos a ver los conceptos previos para después entrar de lleno a ver lo que es esa doble autenticación, porque me están volviendo loco. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer en mi página web, no sé qué tengo que hacer con las OTA, no sé qué tengo que hacer con el banco, qué es lo que tengo que hacer. La autenticación son procedimientos que permiten al proveedor de servicio de pago verificar que el pago lo ha hecho, identificar al comprador, es decir, sin ningún tipo de dudas. ¿Vale? Es una medida de seguridad que se utiliza.
¿vale? Es eso, no tiene más. ¿Qué pasa? Que entra ahora el 3D Security, es el mecanismo de autenticación reforzada, que quiere decir que ya en algunos casos ya se utiliza, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que permite autenticar y verificar al titular de la tarjeta. El método habitual es enviar un mensaje de texto con un código de verificación, por ejemplo. O sea, doble autenticación. Que yo creo que ya todos lo hemos utilizado en algún momento. Esa es la doble autenticación. Es un mecanismo de identificación reforzada. ¿Para qué? Para evitar que exista el riesgo de fraude, por ejemplo, y que el que está comprando sea esa persona y no otra que la esté usurpando, ¿vale? Por un lado está ese mecanismo de autenticación reforzada y por el otro lado está el concepto del Strong Customer Authentication, que es esa autenticación reforzada y que implica que al menos se van a tener que utilizar 2 de los 3 métodos señalados por la PSD2. Que ahora vamos a ver cuáles son esos métodos o esos factores que vamos a tener que utilizar para que esa transacción, ese pago sea seguro y no tengamos inconvenientes después de poder cobrar el servicio a nuestro cliente, ¿vale? Aumento de la seguridad es una normativa que, va destinada al aumento de seguridad, prevención del fraude y protección del consumidor. Esos son 3 elementos que ineludibles, ¿vale? La directiva PSD2 no desarrolló exactamente las medidas técnicas, ¿vale? Porque es una normativa bastante técnica, vamos a decir. La PSD2 regula los servicios de pago, regula cuáles son los requisitos para ser una empresa proveedora de los servicios que hablamos anteriormente, pero no se detiene tanto a hablar de las medidas técnicas. Por lo tanto, se eleva, que es la Autoridad Bancaria Europea, tuvo que entrar a ver cómo podía desarrollar ese tipo de medidas técnicas y lo que surge entonces es el reglamento delegado. El reglamento delegado desarrolla cuáles son las medidas técnicas, además de los estándares que tienen que existir para que esa transmisión de datos sea segura, ¿vale? Pero se dedica exclusivamente a hablar del tecnicismo que tienen que contener estas plataformas para que sean seguras y que no tengamos problemas después de cobro a la hora de cobrarle a nuestros clientes, ¿vale? He aquí puesto el objeto, en el artículo 1 de ese reglamento viene reflejado cuál es el objeto de esta normativa, que es aplicar el procedimiento de autenticación, que es eximir de aplicación de los requisitos de seguridad de autenticación. ¿Por qué? Porque hay en algunas cosas que se está exento, que ya lo vamos a ver, ¿vale? Pero en casos tasados, es decir, vamos a hablar de que la autenticación siempre, menos en ciertos casos. Después vamos a ver, proteger la confidencialidad y la integridad de las credenciales de seguridad y establecer estándares. Eso es sobre todo para las pasarelas de pago con el banco, cómo se comuniquen, ¿vale? Para que tenga esas medidas reforzadas y hay unos estándares, ya no sabemos si lo van a hacer como acceso directo o por medio de interfaces, como puede ser una API, que después seguro que el compañero hable algo de ello. Y a eso se lo dejo al compañero que es del banco y puede hablar mejor, pero son los productos que nos ofrezca también la entidad bancaria, ¿vale? Para hacer esa conexión. El considerando 1 del mismo reglamento también hace énfasis a que gracias a la adopción de tecnologías que permitan garantizar una autenticación segura del usuario y minimizar el riesgo de fraude. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es verdad que pueden verlo como una normativa que es otra normativa más que tengo que cumplir, ¿no? Es una normativa que yo creo que se tiene que ver desde un punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque tanto que vamos a evitar que los clientes cometan fraude, ¿vale? O sea que vamos a reducir ese riesgo de fraude en las transacciones online que van en auge, ¿vale? Entonces algo tenemos que hacer. Porque nosotros tenemos casos de clientes que le ha pasado. Entonces, véanlo como un beneficio, es decir, que sí, que va a haber un proceso de adaptación, que ojalá que la prórroga se publique, pero que a la larga es necesario. ¿Por qué? Porque no podemos evitar esos nuevos modelos de negocio y ya
la mayoría de las empresas en cualquier tipo de sector, pero en la hotelera lo sabemos, que realizan transacciones online y utilizan diferentes canales para hacerlo. Entonces, véanlo desde ese punto de vista y no desde el punto de vista de que hay otra normativa más que cumplir, ¿vale? Que es verdad que el objeto de la normativa refuerza la seguridad y va destinada a los proveedores de servicios de pago, pero que el e-commerce va a tener que verificar si tiene en las pasarelas de pago esa doble autenticación para que no tengan después problemas de cobrar, ¿vale? No quiere decir que la sanción después vaya para el e-commerce. Hay otras normativas sí que sancionan, pero esta específicamente ya veremos a quién va la sanción. Lo que pasa es que lo que pueden tener problemas como empresas o como e-commerce, si tienen ventas directas, por ejemplo, o utilizan un motor de reserva, es a la hora después de cobrar, porque no van a poder verificar la identidad del cliente, que el banco se los va a solicitar para poder hacer esa transacción y cobrar el servicio. Es ahí donde está el problema para el e-commerce, ¿vale? Repito, esta es una normativa destinada a los servicios de pago, por eso digo, bueno, no me sanciona, cuidado porque pueden tener otro tipo de problemas, no solo son las sanciones, ¿vale? Porque es verdad que nosotros como personas actuamos por miedo, ¿no? Hay sanción, y a esto lo tengo que cumplir. Esto es otra cosa, porque puede tener otro tipo de problemas en las transacciones y los pagos, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata esa doble autenticación? Lo digo porque cuando tengan que verificarlo, no tienen que decir, bueno, que estén los elementos, sino que van a tener que verificar ustedes si en los medios de pago, las pasarelas de pago que utilicen, ya está implementado la doble autenticación. Se van a tener que utilizar dos de estos tres factores. Uno es la posesión, algo que el comprador posee, el móvil o la tarjeta de crédito. Otro es el conocimiento, que puede ser el PIN, password, clave del banco. Y, por inherencia, algo que el cliente es, el reconocimiento de voz, huella dactilar. Ya, por ejemplo, hay aplicaciones ya de los bancos que utilizan la huella dactilar para autenticar que es el cliente es el titular de esa cuenta, ¿vale? Entonces, tienen que ser dos de estos tres factores lo que se tiene que utilizar en esa doble autenticación para poder identificar al cliente. Esto ya veremos qué es lo que tenemos que hacer, pero para que tengan idea de qué se trata esta doble autenticación y que no les suene algo que no es, ¿vale? ¿En qué caso se tiene que dar esta doble autenticación? Porque entonces, ¿en qué caso? En doble caso. Por un lado, tienen que ser elementos independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que la vulneración de uno no comprometa la fiabilidad de los demás. Por eso, doble autenticación. Porque si hay uno que está comprometido, tenemos otro que no. Se refuerza esa seguridad, sobre todo en la era de los ciberataques. ¿Vale? Que la ciberseguridad es importantísimo. ¿Por qué? Porque por esta transformación, por este nuevo modelo de negocio que estamos teniendo, tenemos todos nuestros datos ahí. Entonces tenemos que reforzar las medidas de seguridad, ¿vale? Y más si se tratan de datos ya no estamos hablando solo de datos personales, estamos hablando de datos económicos, que nos puede, un ataque puede, costarnos el cierre de nuestro establecimiento, ¿vale? Por eso es muy importante. Y claro, por supuesto, la protección de la confidencialidad, de eso se trata, ¿vale? La confidencialidad en las transacciones. El ámbito de aplicación, ¿cuándo se va a tener que utilizar? En el acceso a una cuenta de pago en línea, el usuario inicia una operación de pago electrónico, la realiza desde nuestra página web del hotel o desde un motor de reserva, el usuario realice por un canal remoto cualquier acción que pueda traer un riesgo y la presencia de un TPP, que es lo que hablamos antes, son proveedores de servicios terceros que pueden realizar pagos en nuestro nombre. Ellos también van a tener que aplicar esa doble autenticación, ¿vale? A ellos también se les va a exigir. ¿Qué nos importa a nosotros? Que nosotros en nuestra página web como tele tenemos que tenerla. Que las otras que utilicemos como motores de reserva también van a tener que tenerla o veremos qué soluciones nos dan, ¿vale? Porque tenemos que ver cuál es el beneficio o el perjuicio, si ellos lo utilizan, si nosotros no. Vamos a ver cómo utilizarlo, ¿vale? Pero en esos casos hay que tener esa
autorización, porque si no vamos a tener problemas de cobro después a la hora de cobrar, porque no podemos identificar al cliente. Sencillamente por eso. ¿Vale? Como hablamos de una protección reforzada del consumidor, he puesto aquí algunas consideraciones. Por ejemplo, cuando se realiza una transacción sin autorización, aquí era el caso concreto, evidentemente, porque puede haber algún caso de fraude, pero en tal caso habrá que ver, pero el consumidor puede también reclamar los daños sufridos por esa transacción sin autorización. Prohibición de los cargos adicionales por el uso de determinados instrumentos de pago. Tienen 15 días ahora para contestar alguna reclamación de los usuarios. Eso son para las entidades de pago, ¿vale? O sea que ustedes, de momento, claro, ustedes tienen que verificar que tengan la doble autenticación de cara a la PSD2. Pero cuidado, porque si tienen destinatario final, como decía, hay otras normativas que también protegen al consumidor y que tenemos que tener en cuenta. Por eso las páginas web siempre hay que tenerlas bien adaptadas, ¿vale? En todas las normativas había así por haber, ¿vale? El proveedor de servicios solo puede bloquear fondos a la cuenta de pago del ordenante si ha dado su consentimiento respecto al importe. Importantísimo el consentimiento. Consentimiento ha jugado un consentimiento expreso. Antes el tácito se utilizaba en algunos casos, pero el consentimiento expreso cada vez retoma más auge porque como las transacciones cada vez son más a distancia, entonces es la única forma de poder nosotros acreditar que estamos autorizados a realizar determinado servicio, ¿vale? La información que tiene que recibir el consumidor previamente está en esta normativa para las entidades de pago, pero que cuidado porque también la LSCI habla de la información que nosotros tenemos que facilitar al consumidor para que haga una compra online, ¿vale? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta varias normativas, ¿vale? Como puede ser el objeto es un contrato online, y tenemos que hablar de los métodos de pago que utilizamos previamente al destinatario final. Estoy hablando de un consumidor, persona. Está mucho más protegido que una relación B2B, ¿vale? Entonces, por eso digo que en este caso sí, es que la PSD2 es para las entidades de pago. Sí, vale, está claro. Y como e-commerce tengo que tener en cuenta que tengo que tener la doble autenticación para no tener problemas en el cobro de mis transacciones. Pero bueno, porque si tengo una página web como e-commerce, tengo otras normativas que cumplir y que esa información la tengo que tener pública, ¿vale? Como es la identificación de titular de esa página web por cualquier tipo de reclamación que me quiera hacer el consumidor, y luego una serie de requisitos que tenemos que tener porque es un contrato online, ¿vale? Para que me pueda hacer el consumidor. Y por supuesto tenemos que facilitar, si me quiere reclamar, cómo lo puede hacer, ¿vale? Por eso digo de que hay que tener en cuenta también otras normativas, ¿vale? He puesto después aquí otros casos, pero va a haber una figura a nivel nacional competente para manejar este tipo de quejas también, ¿vale? Eso es como en protección de datos, que hay una figura. En este caso sería para las entidades de pago. Si hay algún cliente que reclama, pues ya va a haber una figura también que pueda resolver este tipo de conflictos. Pero vuelvo a repetir, el consumidor va a estar protegido por esta norma y por otras normas que existen. La Ley de Consumidores y Usuarios y la LSCI, que distingue qué es lo que tenemos que tener en la página web, en esos contratos online, cuando es una relación B2B o cuando es B2C. ¿Vale? Entonces, eso sí hay que tenerlo claro. ¿Vale? Y los métodos de pago hay que tenerlos públicos. Lo estoy hablando como página web mía. ¿Vale? He aquí hecho un resumen de las exenciones. Las exenciones vienen reguladas en el reglamento delegado, el reglamento que nombramos anteriormente. Vienen recogidas cada una de las exenciones para la doble autenticación. ¿Vale? Tenemos pago sin contacto en el punto de venta. Hasta 5 operaciones consecutivas que sumen menos de 150 euros, individualmente 50. Terminales no atendidos de transporte y aparcamiento, cuando el beneficiario está incluido en una lista de confianza. Eso lo van a tener que hablar con su entidad para estar en una lista de confianza, ¿vale? Y que en su página web aparezca que están en esa lista de confianza.
Cargos, mismo importe, beneficiario y frecuencia, pagos recurrentes. Autenticación general tiene que existir, no la doble autenticación, pero en pagos recurrentes también estaría exenta de la doble autenticación. Transferencias entre dos cuentas de la misma persona física o jurídica. Porque la doble autenticación es tanto para personas físicas como jurídicas. ¿Vale? Es decir, para todos. Ya después, si es consumidor, persona, destinatario final, tiene otra protección porque se entiende que hay una relación de desventaja entre un consumidor, que es una persona física, vamos a decir, un destinatario final, que una relación B2B, que es una empresa, y tienen un margen más para poder negociar algún tipo de, vamos a decir, de cláusula en el contrato, por ejemplo. En el caso de un consumidor final, existen las condiciones generales de contratación que tenemos que aceptar, y por eso estamos un poquito en ese caso de desventaja. Por eso existen estas normas para proteger al consumidor. Pagos electrónicos de escasa cuantía, hasta 5 operaciones consecutivas que sumen menos de 100 euros individualmente en 30. Están tasadas tal cual, ¿vale? Las exenciones. Pagos entre personas jurídicas que empleen protocolos especiales, ¿vale? Y luego, en función del análisis de riesgo de la operación. El análisis de riesgo de la operación, las entidades de pago van a tener que hacer ese análisis de riesgo para ver, evidentemente, el e-commerce va a tener que hablar con el banco para ver si puede estar exento de determinadas transacciones, pero el análisis de riesgo viene tasado también en este reglamento delegado, lo ha tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque podemos estar exentos de esta doble autenticación en aquellos casos. O tenemos que tener en cuenta estos aspectos: el índice de fraude, el importe de la operación y que no se detecten elementos de riesgo, ¿vale? Esto viene regulado en el artículo 18 del reglamento delegado. Es un reglamento que no es tan complicado de leer como la directiva de la PSD2. Este reglamento realmente se entiende bastante. Y aquí en el artículo 18 y en el 19 viene recogido cómo realizar ese análisis de riesgo. ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que tener en cuenta para realizar ese análisis de riesgo y ver cuáles son aquellas transacciones que podemos estar exentos de tener que aplicar esta doble autenticación? Entonces, lo que nos señala es que tenemos que ver el índice de fraude. El índice de fraude lo calculamos según el artículo 19 y un anexo que hay en el reglamento donde se establecen unas cuantías, 500, 250 y 150 euros, pero primero tenemos que hacer un calculito para ver cuál es el índice de fraude que tenemos teniendo en cuenta esas cuantías, ¿vale? El importe de la operación no supere el valor umbral de la exención, también tenemos que tener en cuenta ese anexo. Es una tablita muy pequeña, no tiene mayor problema, y que los proveedores de servicio de pago tengan en cuenta algunos elementos. Y ahí vienen tasados los elementos: gastos o puntos de comportamientos anormales en el ordenante, información inusual sobre el dispositivo, supuestos conocidos de fraude en la prestación de servicios. Es como el historial del ordenante, pero también del beneficiario, es decir, sobre todo del ordenante, ¿vale? Del ordenante vamos a ver cuál es su comportamiento, ¿vale? El otro día estaba viendo un informe y lo que comentaba es, pues si el ordenante, por ejemplo, compra un producto de una cuantía bastante superior, pero es que nosotros después vemos que el domicilio que tiene está en un sitio que tenemos bastantes dudas de que pueda adquirir ese producto por la cuantía que es, pues ese ya es un elemento de riesgo, ¿vale? Después eso habla de la ubicación, ¿vale? O sea, no quiere decir que habrá más elementos, pero ese puede ser un elemento de duda a la hora de que ahí, cuidado, porque puede ser alguna tarjeta que haya sido sustraída y estén queriendo hacer un pago de bastante cuantía desde una ubicación que creemos que es imposible que pueda hacerlo, ¿vale? Ese es un elemento que se puede tener en cuenta a la hora de saber si es una transacción que puede detectarse que es un fraude, ¿vale? Aquí habla también, el mismo artículo habla también del historial, el historial de esas transacciones, ¿vale? Si es un cliente que tenemos que
vamos a hacer transacciones y que no tengan inconvenientes, que son transacciones puntuales, pues vamos a tener en cuenta todas las pautas y el historial de ese cliente o de ese servicio para poder estar exentos de esa doble autenticación. Pero bueno, ahora tenemos bastantes métodos como para poder averiguar cuándo una transacción nos puede llamar la atención. Yo creo que el de la ubicación es bastante, no quiere decir que siempre se dé, pero sí hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando son cuantías bastante elevadas y vemos que de dónde proviene, tenemos dudas de que puedan hacer ese tipo de compras, ¿vale? Ya vimos lo que es la doble autenticación, cuándo se tiene que aplicar y cuáles son los casos en que estarían exentos de aplicar esa doble autenticación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en la venta online y en los pagos electrónicos? Ya sabemos que tenemos, quitando esas exenciones, que tener ese Strong Customer Authentication, esa autenticación. ¿Cuál es la diferencia que ahora hay con respecto a antes? Como aparecen terceros que pueden realizar pagos en mi nombre, pues ahora la ecuación va a ser así. El comercio, la relación entre el comercio y el banco, existiendo esos terceros intermediarios. Se puede dar esto, ¿vale? No quiere decir en todos los casos, pero que si el cliente autoriza a ese tercero que realice pagos en mi cuenta, pues ese tercero puede actuar como el cliente para hacer el pago, ¿vale? Esto sería la novedad, ¿vale? El Strong Customer Authentication, y que si utilizamos esos terceros que realizan pagos en mi nombre, pues ya va a ser una relación entre el comercio y el banco. Aquí, ¿qué pasa entonces con la venta telefónica y presencial? Claro, yo creo que ustedes como establecimientos hoteleros realizan este tipo de reservas, ¿no? Reservas evidentemente presenciales y venta telefónica. La venta telefónica, que se llama Moto, quedaría fuera de la PC2. ¿Por qué? Porque son reservas que se realizan por teléfono o por mail. Lo que pasa es que tenemos que, en el datáfono, tenemos que hacer la configuración como transacción Moto, ¿vale? Ha quedado, no sabemos si en algún momento van a comentar este tipo de transacciones, de reservas, perdón, pero en principio la venta telefónica continúa y por mail, cuando son transacciones de este tipo, transacciones Moto, y evidentemente la presencial tampoco estaría dentro de la PC2 porque la autorización la tenemos en persona, ¿vale? Cuando la autorización la tenemos en persona, pues no estaríamos hablando de la PCE2. Y cuando tendríamos reservas, hablamos de reservas, venta telefónica o por mail, no se aplicaría la PCE2, ¿vale? La PCE2 solo para transacciones online o por dispositivos móviles a distancia, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito más. ¿Qué pasa con la venta directa en un hotel? Vamos a hablar de ahora, a entrar de lleno en lo que pasa en los hoteles. Por un lado tenemos las reservas que se realizan, pero el pago se realiza en el hotel, ¿vale? Estamos hablando de reservas que se hacen online, ¿vale? Por página web. Se realiza una reserva, pero no se paga en el momento, sino que se realiza la reserva y voy a pagar en el hotel. Pues ahí no hay una transacción online, no aplica la PCE2. Pero ¿qué pasa con las cancelaciones fuera de plazo? ¿No? Yo vi cancelaciones fuera de plazo. Si yo recojo el número de la tarjeta por mi web, ¿vale? Aunque el pago no lo haga en el momento el cliente de la reserva, pero esa tarjeta después la voy a utilizar para cobrar una cancelación porque el cliente no apareció, ¿ustedes creen que pueden cobrarlo si no tienen la autenticación? No. No es lo mismo que la moto en otro sistema. Es que la moto es a través de teléfono. Es que la moto se hace con el TPV. Lo tienes que configurar en el TPV. Es otro tipo de transacción. Esto es a través de la página web. A través de una página web que tenga el hotel y esa transacción se haga online a través de la página web. ¿Vale? Se recoge la tarjeta, pero yo no tengo la identificación de ese cliente.
para poder... Él no aparece, y yo le voy a querer cobrar la cancelación. ¿Qué vamos a hacer? Que también, en el caso que estás comentando tú, nosotros recomendamos hacer lo que después vamos a nombrar, ¿vale? Porque como quedó un poco en el aire, no se nombra, nosotros lo que recomendamos después vamos a decirlo, ¿vale? Para que quede cubierto todo, ¿vale? Entonces tenemos este problema, por un lado. Por el otro tenemos pago ahora, no reembolsable. Pago en el momento de la compra, es decir, la reserva la hago y pago, ¿vale? Transacciones online, una transacción online, lo hago a través de la página web, del hotel. Estamos hablando de venta directa, ¿vale? Que tienen que tener esa doble verificación, la hemos tenido, todo, ¿vale? Pues ahí sí se aplica la PSD2, porque es una transacción online, con lo cual tenemos que aplicarla. Aquí, ¿qué pasa? Si no tenemos esa doble autenticación, hacer una transferencia online, pues no vamos a poder después cobrar, porque no tenemos esa autenticación implementada para poder verificar la identidad del cliente. Y por el otro lado, decimos, pero que no tengo la doble autenticación, voy a ver si lo puedo cobrar por el TPV. No, porque entró por la página web, ¿vale? Por otra pasarela distinta, una pasarela de pago. Con lo cual, si no tengo implementada esa doble autenticación, no voy a poder utilizar el TPV físico como en las motos, porque este es otro canal. Son canales distintos, ¿vale? Entonces, no vamos a poder utilizar ese TPV físico para poder cobrar esas tarjetas, poder cobrar esa reserva. ¿Vale? ¡Qué lío! Entonces, ¿qué hago? Vamos a ver. Esto es como un resumen, ¿vale? Reservas no reembolsables sin pasarela online, el cargo se realiza directamente en el hotel. Aquí no tenemos problema. Si el cargo se realiza directamente en el hotel, no tenemos problema. El único problema que vamos a tener son con las cancelaciones. Porque el cliente no aparece, pero yo tengo una penalización, tengo una cancelación por cobrar. ¿Qué vamos a hacer? Ya veremos. Cancelaciones fuera de plazo es lo que estamos hablando. Tarjeta obtenida online más transacción dentro de PSD2, autenticación requerida. Si lo voy a hacer a través de online, es lo que hablamos, ¿vale? Tiene que haber una doble autenticación porque si no lo vamos a poder cobrar. Y la exención es en las reservas telefónicas moto, como hablábamos antes, porque son canales distintos, ¿vale? Por un lado están las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago tenemos que tener la doble autenticación, la información nos va a llegar por otro sitio. Y por el otro lado tenemos las reservas moto, ¿vale? Que si bien sí, pero es que ¿cómo podemos tener algún método que... Lo que pasa es que cada caso hay que analizarlo, ¿vale? Porque no quiere decir que esto lo tengan que aplicar todos, sino que lo que sí tenemos que tener claro es que la doble autenticación en transacciones online sí tienen que estar, ¿vale? Ya veremos cómo, cuándo, quién. Pero cada caso verá, ¿vale? ¿Para qué? Para que no tengan ningún tipo de perjuicio económico. Como hablábamos, las reservas telefónicas, reservas por mail, están exentas de esta doble autenticación. Tienen que configurar configuración del TPV de transacciones moto, pero seguirá siendo un cargo totalmente retrotraíble por el cliente. Esto sigue igual, ¿vale? De momento. Es lo que nosotros no tenemos información de que sea distinto. O sea, venimos haciendo esto. El problema está cuando son pasarelas de pago en la venta directa, como hablábamos. En la venta directa, pues voy a tener que verificar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hotel? Pues lo primero que hay que hacer es verificar con la entidad de la pasarela de pago si tengo implementada esa doble autenticación. Voy a tener que hablar con mi banco también para poder activar esa doble autenticación y poder realizar la configuración pertinente en mi página web con la pasarela de pago. ¿Vale? Eso es lo que tengo que hacer. Que mi banco incluso me puede dar soluciones porque depende qué tipo de pasarela tenga, pues nos va a decir una u otra. Por eso tenemos que hablar con el banco. ¿Vale? Eso es, hablamos de venta directa, ¿vale? Que tengo mi página web y yo vendo directamente. Es verdad que los procesos van a ser más largos. ¿Por qué? Porque son procesos de autenticación por seguridad y están hablando de que quizás se pierda alguna venta por estos procesos de autenticación. Pero claro, es que nos están obligando a tener esa autenticación porque si no, no vamos a poder cobrar, ¿vale? He puesto ahí que los textos web, que lo he dicho un montón de veces a lo largo de la exposición,
tienen que estar adaptados correctamente, porque hay otras normativas que también entran en juego. Las he nombrado ahí para que las tengan en cuenta, ¿vale? Porque esto es un conglomerado de obligaciones que tenemos que tener como e-commerce, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que se está hablando en el sector hotelero es de, por ejemplo, en el caso de las no-show o cancelaciones fuera de plazo, antes de la llegada del cliente, unos 3-4 días antes, se envía un mail, un link, ¿vale? Para realizar esa doble autenticación y poder cobrarle la cancelación, ¿vale? Este link puede ser automático desde nuestro CRM, de nuestro sistema de gestión. En nuestro sistema de gestión tendremos que hablar con la empresa que nos lleva a ese sistema de gestión, el CRM que utilicemos, y ver si se pueden enviar ese tipo de correos. Esa podría ser una solución. Ese tipo de correos para que el cliente realice esa autenticación y nosotros podamos, o sea, que sería una autenticación posterior, ¿vale? Por ejemplo, en este proceso de saber si se va a prorrogar o no se va a prorrogar o qué va a pasar, o mientras yo hablo con el banco a ver qué soluciones me puede dar, o hablo con la SOTA, pues este puede ser un mecanismo que se puede utilizar de envío de mail. Si tenemos un CRM que se puede hacer de forma automática a los clientes, que lo detecte y que de forma automática configurarlo para que 3-4 días antes envíe ese correo, o si no, eso habrá que hablarlo con las empresas que nos gestionan este tipo de sistemas de gestión, o si no, hacerlo de forma personalizada, ¿vale? De eso hablaba, que también se puede utilizar en el caso de transacciones motos, por si quieren garantizar esa identidad, también se puede establecer este tipo de idea. ¿Vale? Son ideas, cuidado, porque claro, ustedes tienen que ver en su negocio si les va a ser rentable, si creen que puede funcionar, ¿vale? Pero es una idea que sí que en el sector hotelero se está hablando y que algunos ya lo van a implementar, ¿vale? Pero ya digo, cada caso es casuístico y sobre todo ver con el banco qué productos nos puede también facilitar para ver si hay un producto que sea mejor y nosotros no tengamos pérdidas a la hora de realizar este tipo de reservas, ¿vale? Claro, eso sería ventas directas. Cuando tengo mi página web, yo vendo directamente. Pero ¿qué pasa cuando utilizo motores de reserva? Claro, es que el motor de reserva puede tener dos modelos. Uno es que cobre la reserva, con lo cual va a tener que aplicar sí o sí la autenticación, pues si lo cobra lo tiene que aplicar. Y otro es que me da la reserva, pero que ellos no cobran, sino que después es el el hotel. Ahí está el problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos pueden decir, pues este no es mi problema, ese es el problema de ustedes. Pues yo le hago la reserva, pero ustedes son los que cobran después. Arréglatela ya para cobrar, ¿vale? Entonces, lo primero será ver qué motores de reservas utilizan ustedes, ¿vale? Para verificar quiénes van a implementar o no este tipo de autenticación, cómo lo van a ellos trabajar, ¿vale? Porque todavía estamos en proceso, aunque el 14 de septiembre no todos van a estar el 14 de septiembre, ojalá que exista la prórroga, ¿vale? Pero que vamos a tener que ver también cómo ellos van actuando, por eso se habla también de que el link es el mail, sería una forma de también solventar este tipo de problemas hasta ver cómo actúan los motores de reserva, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes que están en el sector hotelero, la conversión que puede pasar entre si yo aplico la autenticación, entonces va a ser una transacción más complicada para mi cliente, voy a derivar clientes a la SOTA. Entonces voy a tener una pequeña pérdida, ¿no? Porque las OTA les cobran a ustedes. Y si lo aplica la OTA, la OTA va a decir, no, es que esto va a ir a que vayan todos para el hotel. Por eso se habla y nosotros damos recomendaciones, pero claro, cada caso tienen que ustedes sentarse con los diferentes players, nosotros decimos players, ¿no? Que son los sujetos que participan en estas transacciones para ver
de que a ustedes tampoco les implique un perjuicio económico, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos la venta directa, que sería una solución lo del mail, por el otro lado tenemos las OTA. En el caso de que la OTA reserve pero no cobre, también podemos implementar el mail, ¿vale? Que se envíe un mail previamente unos 3-4 días, ¿vale? En el caso de que las cobre, de que el modelo sea que cobra la reserva, evidentemente tenemos que verificar que cumple con la autenticación, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es verificar el cumplimiento, que ellos cumplan y qué soluciones nos van a dar a nosotros. Lo primero es ponerse en contacto, a ver qué soluciones, qué vas a hacer con esta normativa, qué vas a hacer. Pues yo no voy a implementar nada porque yo te hago la reserva pero yo no cobro. Bueno, entonces vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Entonces, lo primero es, yo como recomendación es hablar, verificar cuáles son los motores de reserva que utilizo, qué es lo que van a hacer, ponerme en contacto, porque quizás ellos ya tengan soluciones también para ustedes que les pueda beneficiar, o quizás en algunos no lo utilicen, es decir, que digan, pues yo la verdad que para eso ya no utilizo este motor de reserva, porque me va a costar Eso es cada uno, ¿vale? Por eso nosotros las recomendaciones que damos, cada uno va a tener que pensar, no son tasadas, es decir, esta, no, van a tener que ver ustedes internamente cuáles son las que nosotros podemos ayudar como asesores externos a decir, pues el banco me comenta esto, la OTA me comenta esto, y nosotros poder ayudarlos a ver cuál es la mejor decisión, es una cosa, pero claro, tienen que analizar internamente cómo lo están gestionando, ¿vale? Verificar el cumplimiento, porque los pagos tienen que ser seguros, por eso es, porque está la PSD2 y los pagos tienen que ser seguros y además tenemos que cobrar, y no se efectuará ningún pago que no haya autorizado previamente. Ese es el problema. Ese es el problema, ¿vale? El problema que tenemos es que si no está autorizado, no se puede hacer el pago, ¿vale? Entonces tenemos que ver con quién vamos a trabajar para que no tengamos ningún tipo de problema. Esto es en el caso que utilicemos motores de reserva, que seguramente sí, porque ya vamos todos. Y luego la venta directa por el otro lado, ¿vale? La venta directa ya con el banco, con la pasarela de pagos que utilicen, se ponen en contacto ya. Porque ya en este tema, vamos, fresquito. ¿Vale? Esas son las dos recomendaciones. Y ya después ver si les es útil implementar el mail avisando al cliente que para poder realizar esa cancelación pues tiene que hacer esa doble autenticación, ¿vale? El régimen sancionador, la última no se ve, pero son proveedores. El régimen sancionador va a ser para los proveedores de servicios de pagos, entidades bancarias, entidades financieras, ¿vale? ¿Qué pasa con los hoteles? La responsabilidad como comercio online, porque son e-commerce, es que tengan las plataformas de cobros adaptadas. ¿Pero por qué? Porque si no van a tener problemas de cobro. No que vayan a ser sancionados por la PSD2, porque ustedes no son entidades de pago o proveedores de servicios de pago, son e-commerce que venden sus productos, ¿vale? Entonces ustedes lo que tienen que tener es las plataformas de cobros adaptadas, ¿vale? Se ponen en contacto y ya ellos ya les van a comentar cómo hacerlo, ¿vale? Eso es lo primero. Estar adaptado. Entonces es bastante complicado, ¿vale? Esto nos recuerda a nosotros lo que pasó con el RGPD
que se publicó en el 2016, 2 años para adaptarse, y nos adaptamos todos en el 2018. En los 2 últimos meses fue una locura, ¿vale? Eso nos pasa a todos, esperamos al último momento, ¿vale? Y como recomendaciones, ya he hablado, no voy a ser más reiterativa, pero como recomendaciones, pues si es venta directa, verificar el cumplimiento, ¿vale? Comentar con el banco, comentar con la pasarela de la entidad de pasarela de pago si tengo implementada la doble autenticación en mi página web. Eso es lo primero, ¿vale? Para poder configurarla, porque la tenemos que configurar, ¿vale? También el compañero va a hablar del almacenamiento de datos de la tarjeta, lo voy a dejar para que tú lo comentes, ¿vale? Para no solapar. Y hablará del almacenamiento de datos también, ¿vale? Que en la otra ocasión también comentamos, pero el compañero va a comentar. Entidades de pasarela de pago, evidentemente vamos a tener que comentarlo y configurar nuestras páginas web. Ahí he puesto que email con link de validación pues puede ser una opción. Puede ser una opción, tendremos que valorar si podemos implementarla en nuestro establecimiento, en nuestra empresa, para ver qué, cómo, en qué casos, ¿vale? Y evidentemente con las otras vamos a tener que hablar con ellas, ver soluciones y alternativas y después tomar decisiones por la conversión, ¿vale? Porque puede ser que también ellos no vean este tema como que si lo cobran, sí, van a tener que implementar la autenticación. Ustedes tienen que verificar que si van a hacer ellos el cobro de la reserva tengan autenticación. El caso es cuando no los cobran, porque recogen los datos, pero el cobro después se hace en el establecimiento, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacerlo? Sobre todo con las cancelaciones no-show, porque el pago lo puede hacer directamente en el hotel del cliente y no tenemos problema presencial. Pero ¿qué pasa si no aparece y le voy a poner una penalización? Ese es el problema. Ahí está el problema de las cancelaciones fuera de plazo, las no-show, ¿vale? Entonces, ahí vemos el problema y las reservas no responsables. Es donde tienen el problema, vamos a decir, que tiene solución el sector hotelero, con este tema, ¿vale? Entonces, recomendaciones, venta directa. Hablamos con la entidad de pasarela de pago para ver si ya lo tiene implementado, ¿vale? Y ver qué es lo que podemos realizar, ¿vale? Si son reservas que no se cobran en ese momento, podemos añadir ese link unos 2, 3, 4 días antes para poder hacer el cobro de la cancelación, ¿vale? Ese link de validación. Eso con la venta directa. Con las otras nos tenemos que sentar, ver qué es lo que van a hacer ellas, qué soluciones nos facilitan y como alternativa de momento, en los casos de reservas flexibles que no se cobran sino que se cobran en el hotel, también implementar el método del link, ¿vale? Para validarlo y poder cobrar las cancelaciones, ¿vale? Pues espero haberlos ayudado. Yo sé que quizás tienen dudas porque es una normativa que es un poquito complicada, pero de cara al e-commerce lo que tienen que tener claro son las pasarelas de pago que tengan y que tengan la doble autenticación. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Hablen con el banco, cuáles son los productos que tienen, con la pasarela de pago para ver si tiene esa doble autenticación y luego están las otras, ¿vale? Vamos a ver si existe esa prórroga. El compañero va a profundizar un poquito más en la prórroga y esperar a ver qué pasa después del 14, porque tenemos que ver también cómo los sujetos que están obligados a adaptarse actúan, ¿vale? Ustedes como e-commerce sí tienen que estar preocupados por el cobro, totalmente, porque tienen que cobrar, ¿vale? Muchas gracias y los dejo con el compañero que va a continuar con la exposición, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Miguel Ángel Fuentes de e-commerce Global Payments. Antes los compañeros de Azotel, el cargo mío es de director regional de una zona que es Levante, Sur Canarias, que yo siempre digo que es la zona más divertida, pero además vivo en casa porque estamos en calle Las Garcias número 9 y vivo en el 77, que soy alero, así que bienvenido a mi pueblo también. Y muchas gracias por la atención que me van a prestar ahora. Voy a intentar ser bastante rápido al principio, sobre todo porque es un poco de armonización de conocimientos. Si hemos coincidido en alguna otra sesión, verán
que hay mucho que les suena de lo que les hablo, para al final entrar en profundidad, no tanto en el detalle de la normativa PSD2, sino en cómo aplicarlo a los medios de pago con los que contamos actualmente en el Ortega. Bueno, un poquito de presentación solamente. Commercial Global Payments es una joint venture creada entre CaixaBank y Global Payments. CaixaBank, que todos lo conocemos, y Global Payments, que es una entidad americana con sede en Atlanta, que cotiza en bolsa en Estados Unidos, que es una de las más potentes en lo que es medios de pago. Es de Estados Unidos, pero está presente en más de 33 países, y todo ese conocimiento que ellos tienen y nos pasan después a nosotros, lo aplicamos a nuestros comercios, que en España a día de hoy son más de 400.000, y en los últimos 10 años, con esto de la fusión de Caixa, Caja Canarias y todo esto, pues Commercial Global Payments, es decir, CaixaBank, es la entidad que mayor cuota de mercado tiene en el comercio. Probablemente, si las estadísticas no fallan, el 40% de los que están aquí tendrán su TPV con Caixa, y el 60% restante no, porque además en esta provincia la presencia, como era de Caja Canarias, pues es muy fuerte. Ya no voy a hablar más de la actividad. Bueno, entramos un poquito. Bueno, perdón, sí, que esto ya para reforzar un poco lo de la situación de liderazgo que hay en España. Hace 2 años se creó en Barcelona el Payments Innovation Hub. Esto fue una filtrada, si me permiten por así llamarlo, pero que al final nos ha dado muchísimo juego. Ha sido una alianza entre Global Payments, Caixa, Arval, Samsung y Visa. Nos hemos montado, hemos creado un espacio en Barcelona, donde lo que hacemos es mucho de tirar paquetes contra la pared a ver si alguno se queda pegado, y muchos de nuestros clientes vienen a visitarnos. Pues hemos estado con Mercadona y con Samsung trabajando en esto de la nevera inteligente, que si se te agota el cartón de leche automáticamente te lo piden online, que al final hay cosas que cuajan, otras que no, pero muchas de esas cosas estamos trabajando ahí. Y recientemente se ha inaugurado el Zone2Boost, que es una aceleradora de startups para medios de pago específicamente. Si conocen a alguien que esté pensando en una startup relacionada con medios de pago, oye, preséntenoslo, que en Barcelona hay un espacio para ellos para trabajar. Bueno, este es el planning de lo que vamos a hablar, y como siempre se suele decir, empecemos por el principio, empecemos por el origen, de dónde venimos, el origen del plástico. Allá en 1949, cuando un grupo de empresarios estaban en una cena y se olvidaron la cartera, y de ahí salió la idea de la tarjeta Diners Club, ¿no? Después de Diners Club, enseguida vinieron Bank American, que después se convirtió en Visa en el mismo año que también American Express, y por último Mastercard, que es la actual Mastercard. Bank American fue la primera tarjeta que llegó a España en el 71, lo hizo de la mano del BBVA, de aquel entonces el Banco de Bilbao. Bank American, que después fue Visa, y que si todos recuerdan, no me encanta mucho poner esta slide, porque veo que a algunos se les saltan las lágrimas y con el sonido de la bacaladera. Además, veo que casi todos aquí la hemos utilizado alguna vez, y lo cierto es que de aquella bacaladera muchas de las cosas a día de hoy siguen, pero evidentemente digitalizadas, porque la bacaladera venía acompañada también de un librito de listas negras de tarjetas que no se debían utilizar. O sea, antes de pasar la tarjeta, mirabas en el librito, a ver si esta tarjeta estaba en el librito de listas negras, y si estaba, le decía al cliente, oye, no te la puedo cobrar, ¿no? Evidentemente, no había tanta picaresca como hay hoy en día, y fíjense que con un sistema tan arcaico, los índices de fraude eran muchísimo más inferiores a los que tenemos hoy en día. ¿Qué tenemos hoy en día? Tampoco es que haya evolucionado tanto, porque lo que hemos hecho ha sido digitalizar la lectura de la tarjeta. Se ha hecho la digitalización de esa lectura, y lo que nos permite de todo detrás es comprobar online en tiempo real si realmente esa tarjeta está operativa, tiene saldo o no, y además autenticar el titular. Y también ha cambiado muchísimo la forma en la que pagamos, que ya no leemos solamente la banda magnética, sino que banda magnética, posteriormente chip, luego contactless, y ahora ya es que ni siquiera una tarjeta, lo que estamos leyendo, ¿no? Esto en Europa se ha extendido muchísimo, el pago con tarjeta, pero es que además en España se marcó un hito a partir del 1 de noviembre del 2016. Ese hito fue que a partir de ese momento el volumen de facturación con tarjeta superó al volumen de retirada de dinero en cajero automático. Es decir, a partir de 2016 es cuando ya tenemos datos en los que se puede empezar a decir que en España se paga más con tarjeta que en efectivo. A mí me gusta mucho hablar de uno de los clientes de mi zona, que es Mercadona, con los que tenemos reuniones asiduamente, y Mercadona nos dice que el 65% del volumen de facturación que ellos tienen es con tarjeta, y el 35% en efectivo. Sin embargo, nos dicen que el 55% de las operaciones siguen siendo en efectivo y el 45% en tarjeta. Es decir, que para lo que es el menudeo, comprar el pan y pocas cosas,
cosas, la gente sigue teniendo la creencia que hay que pagar en efectivo porque estoy haciendo una jugada al comercio, cuando a día de hoy ya está más que demostrado que gestionar el efectivo nos resulta mucho más caro que la comisión que le pagan a las marcas que los bancos que detrás por pagar con tarjeta. Llegado a este punto hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que es una frase que también hago un poco de peloteo a mi jefe, que se llama Ramón Morlán, nuestro director general, y en una entrevista que le hicieron al diario El Español el 22 de septiembre, el año pasado, dijo una frase que dice que el cliente lo que quiere es comprar, no pagar. Y a mí esta frase es que me encanta. No sé si han tenido la experiencia de montarse en un Uber o en un Cabify y han pagado cuando se han bajado del Uber. La respuesta es que sí, pero no han tenido la sensación de pagar. Les han dado gracias y ya está. Pero nos bajamos del Uber, del Cabify, hemos obtenido un servicio y no hemos tenido la sensación de que hemos pagado por él. Eso es lo de los pagos, lo que se conoce como los pagos invisibles, ¿no? Los pagos invisibles que pasan también por esto de la lectura de los datos biométricos, o el reconocimiento facial, datos de reconocimiento facial, donde yo cojo un producto o disfruto de un servicio y sin embargo no hago el gesto de pagar. A mí la frase de el cliente lo que quiere es comprar, no pagar, me encanta, pero desde el punto de vista del comercio, el hotel realmente, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere llenar las camas de su hotel? ¿O lo que quiere es cobrar el 100% de las camas de su hotel? Porque si todos dijéramos, mira, yo voy a cerrar el hotel porque tengo garantizado que el 100% de las camas me las van a pagar, aquí no va a venir nadie. Yo mientras cobre, eso es realmente lo que nos importa, ¿no? Y de eso va todo también lo de el entrar en el detalle de la normativa PC2 que veremos al final, porque de qué nos sirve llenar las camas, de llenar el 100%, si al final solamente podemos cobrar el 90%, porque el otro 10% ha sido fraude o no se ha presentado bien. En la experiencia de pago invisible en físico es un poco más tediosa de elaborar, decíamos esto del reconocimiento facial, de los datos biométricos, pero si nos vamos a la experiencia de compra online, seguro que todos se sienten identificados con este Customer Journey, que cuando yo me meto a mirar un hotel, porque el otro día estaba mirando un hotel en Lanzarote, estaba mirando en Meliá Salinas, y me metí en el hotel a mirar la reserva, estaba comparando con el Meliá Salinas y con uno que estaba en Paribas. Y yo lo estaba mirando y diciendo, mira, lo han reformado el hotel, qué guay, mira las fotos de la piscina, mira, y realmente había un momento de diversión porque yo ya me estaba imaginando en ese hotel, me estaba imaginando la piscina y lo estaba disfrutando. Después hubo un momento de reflexión y decía, ¿qué hago? ¿Lo compro ya? Espero un momentito a ver si una oferta a última hora, me meto en otra página web para comparar precios y tengo ese momento de reflexión. Pero el momento crítico es el momento en el que tengo que meter los datos en mi tarjeta. Ese momento, que es el de la gestión del pago, es el momento de mayor indecisión y donde mayor abandono de carrito de la compra, porque es el momento en el que yo siento que me estoy gastando el dinero. Me costó una noche 104 euros, pero esos 104 euros los vino a pagar con la tarjeta y en ese momento fue cuando realmente me lo pensé. Ya después viene la frustración, te va a llegar el fin de semana, que voy al hotel, estoy un poco nervioso, llego al hotel, se corresponde con las fotos que hay en la página web, felicidad, si no, frustración, y decir, oye, pues me engañaron y no me gusta el hotel, no he tenido una decepción, una desilusión, por lo que he pagado no ha sido lo que esta experiencia online, si nosotros pudiéramos quitar esta curva de aquí de indecisión, sería estupendo, porque pasaríamos directamente de la diversión, tensión, reflexión, al nerviosismo y a la felicidad. Si pudiéramos quitar ese momento, nuestro ratio de conversión seguramente aumentaría muchísimo. ¿Cómo lo podemos hacer? Si el hotel, el comercio, ya tiene los datos de tarjeta del cliente, no se los tiene que pedir. Pero hablaremos varias veces más adelante de una normativa que seguramente conocerán, que es la PCI DSS, que dice que el comercio no puede almacenar los datos de tarjeta. Bueno, Meliá Hotels Internacional sí que lo puede hacer porque es cumplidor de PCI DSS. No sé si alguno de vuestros hoteles es cumplidor de esa normativa PCI DSS. Bueno, solo lanzar la pregunta porque me sorprendería muchísimo, más que nada porque ser cumplidor de normativa PCI DSS, todos ustedes lo son si no tocan los datos de tarjeta porque utilizan los TPV de una entidad bancaria y ya está. Pero que Meliá Hotels Internacional, cuando llegamos al hotel y nos registramos, nos piden una tarjeta y con bolígrafo apuntan la tarjeta, el número de tarjeta en un papel por si acaso consumes o algo así en el hotel, luego te lo puedan cobrar. En ese papelito, al final pone Meliá Hotels Internacional, es cumplidor de normativa PCI DSS, y eso quiere decir que le pagan una millonada a las marcas, a Visa, Mastercard y compañía, por tener una auditoría trimestral donde dice que cumplen con unas medidas estándar de seguridad que ellos implican, que ellos imponen,
para que los datos de tarjeta estén a salvo, ¿no? Si no queremos hacer eso, ¿cuál sería la solución? Tokenizar el dato de tarjeta. ¿Qué significa tokenizar el dato de tarjeta? Que un comprador, cuando accede al merchant, al comercio, en una situación normal, luego llega al gateway, es decir, a la pasarela de pago, y es ahí donde introduce los datos de tarjeta. Esos datos de tarjeta viajan al procesador, que en España se llama Retsi, y el procesador viene la operación al merchant, del comercio, le dice que ok, cuando ya ha procesado toda la operación, le dice al comercio, oye, la operación está ok, es decir, la compra la puede finalizar, pero es que además te voy a entregar un token porque esa tarjeta que me has pasado ahora mismo, yo te la voy a disfrazar y te voy a entregar un token, una referencia. Y tú como comercio, como merchant, ya puedes almacenar ese token, esa referencia. Con lo cual ya sabrás que el token 1234 es la tarjeta de Miguel Ángel Fuente. Oye, la próxima vez que Miguel Ángel Fuente venga a comprar, se identificará en tu página web, el comprador accederá al comercio, ya no tiene que pasar por la pasarela de pago, porque ya no tiene que introducir los datos de tarjeta, porque el comercio ya los tiene, ya tiene ese token. Con lo cual, al procesador, ¿qué se le hace? Se envía, el propio comercio envía el token y el importe de esa nueva operación, y el procesador responderá con OK colocado. Hemos eliminado esa curva de indecisión porque no le hemos pedido el límite de los datos de la tarjeta. Esto, uno de los casos más fáciles de entender, pues son Netflix o HBO, que son los que más me matan. A mí me da un poco de pena WakiTV, además que la tengo hace años y ya la utilizo. Pero WakiTV y estas plataformas online, ¿qué es lo que hacen? Como ya tienen tus datos de tarjeta, mensualmente te cobran la suscripción y además también hacen pagos en un clic, porque si vas a alquilar una película premium, pues le das a aceptar y ya está. Y nunca te están pidiendo los datos de tarjeta porque ya los tienes. Eso es lo de los pagos invisibles cuando haces una compra online. Esto, si lo llevamos a hoteles y turismo, en el 2017, no sé cuántos de ustedes nos acompañaron en Azotel, que para mí fue un evento maravilloso que organizó Azotel, y así lo he ido comentando siempre que he ido por ahí a visitar a otras asociaciones de hoteleros en el sur de la península. En Azotel presentamos en primicia un producto que sacamos entre Commercial Global Payments y algunos channel managers, algunos motores de reserva y algunos PMS. ¿En qué consiste esto de PCI Booking Card? Pues que el usuario comprador, lo normal es que vaya a un comercio con su tarjeta y pague. Pero cuando hay un hotel, siempre hay aquí algunos de por medio que pellizcan bastante esa facturación, y lo que hace el comprador es que esa tarjeta se la entrega a una OTA y la OTA entrega esa tarjeta al hotel. ¿Qué hemos hecho nosotros? Porque esa tarjeta, como les decía antes, que el hotel maneje esos datos de tarjeta, obligaría al hotel a cumplir con la normativa PCI DSS. ¿Por qué? Pues básicamente porque los datos de tarjeta llegan en claro, el hotel, sus empleados tienen acceso a esos datos de tarjeta y al final lo que hacen es hacer una entrada manual de datos con esos datos de tarjeta en un TPV, en una pasarela o lo que sea. Hasta hace no mucho, Booking lo que hacía era que le enviaba al hotel incluso un email con los datos de tarjeta en ese email. Y Booking decía, pero si no tengo problema ninguno, el problema que lo tiene el hotel, porque yo no estoy almacenando los datos de tarjeta. A mí el cliente me lo dio, pero yo enseguida mando el mail y ya está fuera de mi servidor. Con lo cual los datos de tarjeta, Booking se lavaba la mano. Y ahora el hotel llegaba, tenía ese email, incluso lo imprimía y todo, pero esto más que nada ha sido por ignorancia y por comodidad que teníamos esos datos de tarjeta y nuestros empleados los entregaban a su antojo. Eso es lo que está persiguiendo esa normativa, la PCI DSS. Que los empleados de los comercios no toquen los datos de tarjeta. Que sean máquinas los que lo hagan y de una forma encriptada para que no puedan acceder a ella. ¿Qué hemos hecho para solventar esto? Bueno, esto es lo de PCI DSS, que todo ese texto en definitiva viene a decir que si quieres cumplir PCI DSS tienes que pagarle una parte a la marca, porque si no, estará sometido a posibles sanciones. ¿Qué hemos hecho con estos motores de búsqueda, motores de reserva y con los canales Blake, y los channel managers? Lo que hemos hecho ha sido que cuando la operación llega desde la OTA, pasa por el channel manager. Aquí en medio hemos metido un producto nuestro que se llama Add-on Payments, con lo cual nos llega el dato de la tarjeta y Add-on Payments lo transforma en un token. Con lo cual, lo que es el hotel, a través de su PMS, ya no recibe los datos de tarjeta. Lo que está recibiendo es este token que hemos transformado aquí. Tanto si la reserva entra desde la página web del hotel, desde un canal directo o desde una OTA, los datos de tarjeta pasan por Add-on Payments, que la tokeniza y ya después viaja al hotel. Ahora el hotel en su PMS ya tiene los datos de tarjeta del cliente, no tiene los datos de tarjeta, lo que tiene es el token.
¿Qué puede hacer el hotel ahora que tiene el token ya dentro de su PMS? Pues ahora ya puede hacer cargos al cliente por lo que quiera. De hecho, ese token pues, lo podrá vincular a su pulserita, a su anillo, a la huella dactilar si se va a un producto como el que está en Ushuaia y Ibiza. O antes estaba hablando también con Susana de Lobaran, que tiene un producto que es de unas pulseritas, que las pulseritas esas las puedes codificar para que esas pulseras tengan el token de tu tarjeta y puedas pagar directamente los TPV del hotel, ¿no? Como si tuvieras directamente la tarjeta vinculada a lo que tú quieras. ¿Con qué partners trabajamos nosotros actualmente? Pues cualquiera de estos, seguramente el logo o el nombre que saldrá, porque muchos de ustedes son clientes de alguno de ellos. Si quieren preguntarle por un producto de este o de cualquier otra entidad que tenga algún producto parecido, porque desde que lo lanzamos en Hub Hotel hay muchos que han sacado algo parecido, le pueden preguntar a cualquiera de estos partners que les puedan dar toda la información. ¿Qué modalidades de pago con tarjeta hay? Pensarán, pues muchísimas, pero vamos a reducirnos a dos. Es decir, al pago seguro versus el pago no seguro. Es decir, el pago autenticado versus el pago no autenticado. Cuando el cliente te demuestra que es él el que está realizando el pago o cuando no te lo demuestra, porque tú ni siquiera se lo pides. ¿Cómo te lo demuestra? Con el 3D Secure, que ya comentaba antes Dayana y que hablaremos muchas veces sobre el 3D Secure. El 3D Secure, a día de hoy, cuando yo compro a través de una página web y recibo un SMS en mi móvil para confirmar que yo soy el titular de esa tarjeta, estoy utilizando el 3D Secure, que a día de hoy se conoce como 3D Secure porque es el que estamos utilizando hoy, pero ya digo que es el 3D Secure 1.0, porque la palabra que yo es el 3D Secure 2.0. A día de hoy, todas las experiencias de compra que tenemos todos nosotros, pues eso, ¿no? Que compran y si te autentican es con un SMS. Y hay veces que compras y no hace falta que te autentiques porque la página web así lo ha decidido y dice, oye, yo me fío de todos mis clientes, no hace falta que te autentiquen, la compra yo se la permito hacer y ya está. Eso sería el no autenticado. ¿Qué diferencia hay entre el autenticado y el no autenticado? Es mucho más fácil trabajar con el no autenticado, ¿no? Es decir, no le estoy pidiendo al cliente que reciba el SMS ni nada, con lo cual el ratio de conversión es más alto. De hecho, aumenta la conversión. El ratio de conversión es más alto porque si no le estoy pidiendo al cliente que se identifique con el SMS ni nada, me aseguraré más ventas que si le pido que se autentique con el SMS. Pero que si le pido que se autentique con el SMS, va a estar más protegido contra el fraude. Hablamos del concepto de con chargebacks y sin chargeback. Tristemente, seguramente, muchos de ustedes han oído hablar de un chargeback, o de un retroceso, o como dicen mis compañeros de Andalucía, de un refugio. El chargeback es, yo he cobrado una operación a un cliente, normalmente lo solemos hacer porque se la cobro por entrada manual de datos, porque hizo un no-show y él aceptó mi política y todo esto. He introducido los datos en el TPV, he cobrado con la tarjeta y al cabo de 2 o 3 meses me llega un mensaje de mi banco y me dice, oye, que ese cargo que realizaste hace 3 meses porque tu cliente te dijo que sí, te dio su palabra que podías cargarlo, como no se autenticó, te voy a tener que retroceder 1.800 euros que cobraste a este cliente manualmente, te lo voy a tener que retroceder y buscar la vida. Esto es el chargeback con chargeback o sin chargeback. De hecho, en internet, en las compras online, eso de que estés más protegido contra el fraude o aumentar la conversión, al final lo que quiere decir es, hay muchos motivos por hacer un chargeback. Si un cliente te hace una compra online y no se autentica, podría solicitar un chargeback por yo no he sido. Yo no reconozco esta operación, fue alguien que robó mis datos de tarjeta, o el hotel hizo un cargo no lícito porque yo no se lo autoricé, yo no reconozco esta operación, retrocederla. Pero hay otros motivos de reclamación también. Oye, que el hotel no me dio el servicio porque yo había pagado. O que llegué y me dieron un servicio pero defectuoso. Que contraté una habitación con vistas al mar y me la dieron con vistas a la montaña. Todos esos son motivos de reclamación, pero que ustedes sí pueden justificar más fácilmente que el de si un usuario está autenticado o no autenticado. No me gusta mucho hablar de chargeback porque les cambian las caras a todos y ya empiezan a odiarme. Entonces lo paso un poco rápido. Hablo ahora de Alipay. ¿Alipay lo conocen? El método de pago más extendido en Asia y que esto de nos comen los chinos, parece que va a venir con lo de Alipay, a no ser que Europa mueva ficha y saque algo que le pueda hacer frente. En Europa lo que ha ocurrido es que hemos pasado de pagar con dinero en efectivo a pagar con tarjeta hasta unos ratios súper elevados y de pagar con tarjeta que hemos pasado a pagar con el móvil o con wearables o lo que
si yo ahora pago con las gafas o es que yo soy ese que salió el otro día que se implantó el chip y paga con el chip que tiene aquí dentro. Da igual con lo que pagues, que al final lo que hay detrás es una tarjeta y todo el circuito de operaciones que hay de una tarjeta. Son tarjetas encriptadas, tokenizadas, como lo quieran llamar, en un móvil, en una pulsera o en cualquier dispositivo. ¿Y qué ocurre cuando se paga con una tarjeta en España? Que estamos obligados a pasar por un procesador que se llama RedSys, que RedSys somos todos, como agencia tributaria, pero RedSys pertenece a todas las entidades bancarias y al final lo que se hace con esa operación es que la tarjeta compra en el comercio tiene un TPV que comunica con RedSys y RedSys comunica con el banco titular de la tarjeta. Si el banco titular de la tarjeta le da el ok a RedSys se lo da el TPV, imprime la boleta y Commercial Global Payments o la entidad que sea adquirente es quien se encarga después de jugar con todo ese dinero. Es decir, quita el dinero de este banco, mételo en el otro y al final del día hacemos una compensación por todas las operaciones que hay a nivel nacional y así se hace. Pero ¿qué ocurre en Alipay? ¿Qué ha ocurrido en Asia? Que en Asia no se pagaba con tarjeta. En Asia se ha pasado directamente de pagar con efectivo a pagar con el móvil. No está todo ese circuito detrás de pagar con tarjeta. Y esto para ellos ha sido una ventaja, porque han hecho que en comercios de barrio o de pueblo no hace falta ni siquiera tener conexión a DSL, no hace falta ni siquiera tener un TPV, basta con que un comercio tenga un papelito pegado en la pared con el código QR que le identifica como comercio titular de Alipay. Entonces llega un cliente con su teléfono móvil y tiene dos formas de hacerlo, push o pull. Saca su código QR y el comercio le lee el código QR y le cobra directamente en ese código QR, o al revés, el cliente abre su cámara, lee el código QR y paga con cualquiera de las dos formas. Alipay además detrás es un monstruo, es una aplicación que tiene un montón de temas de fidelización, de geolocalización, cosillas que le hace para el cliente, listado de comercio. Pero al final en lo que se basa es en leer un código QR y lo que hay detrás es que Alipay tiene acceso a la cuenta bancaria del cliente. De hecho, nosotros como europeos no podemos ir a China y darnos de alta en Alipay porque necesitas tener una cuenta bancaria en China y para tener una cuenta bancaria en China más rollo, ¿no? Pero al final de lo que va es de eso, de que Alipay tiene acceso a la cuenta bancaria tuya y a la cuenta bancaria de comercio y ellos se encargan de mover el dinero tal y como en España hacen las entidades adquirentes o hace RedSys. Tuvimos una reunión con el delegado de Alipay en Europa que vino a presentarnos el acuerdo que habíamos firmado desde Caixa con Alipay. Al final lo que nos dijeron, aquí en Canarias no afecta mucho, de hecho ya no suele pasar que ni siquiera nos ponen en el mapa, pero en la Roca Village en Barcelona o en la Rosas Village en Madrid, por lo visto los asiáticos llegan y se gastan mucho dinero y como ya están muy acostumbrados a pagar con Alipay, aquí también lo quieren hacer. Por esto nos ha obligado a llegar a un acuerdo con Alipay y uno de los productos que nosotros tenemos, que es el pago con TPV móvil, ahí hemos metido Alipay. Si alguno de ustedes ahora de repente me sorprende y me dice, oye, que yo en mi hotel tengo muchísimos chinos que me han pedido pagar con Alipay, bueno, pues que sepa que en Caixa hay un producto que permite cobrar con Alipay a los clientes asiáticos. Vale. Y ahora sí, llegamos a la normativa PCE2. Vale, lo voy a apuntar rapidito porque yo también espero que al final haya un poco de preguntas y respuestas, porque además yo aprendo muchísimo de todas mis preguntas. ¿Qué nos dice la normativa PCE2? Que además Dayana explicó fabulosamente y entró en muchísimos detalles, con lo cual yo voy a pasar un poquito más de puntillas, pero me voy a bajar más en cómo debe mejorar. Al final, tal como comentaba Dayana, la normativa PCE2 lo que hace es dar pie a que lleguen esa nueva normativa con unos nuevos actores, nuevos players y sobre todo nuevos servicios. Al final, como consumidor, bueno, también como comercio, esta normativa no trae sino ventajas. Bueno, y lo veremos con el paso del tiempo, a pesar de los nervios que tenemos ahora con la aplicación. La normativa PCE2 ha ido por fases. Hay una que ya entró en vigor hace 2 años, que fue el dar cabida a nuevos actores y nos obligó a todos los bancos a abrir nuestras puertas a todo aquel proveedor de servicios de pago que quisiera obtener datos de las cuentas bancarias de nuestro cliente, previo consentimiento del cliente. Y además, allí donde antes solamente estábamos los bancos, ahora ya no somos bancos, ahora somos ASPSP, Account Service Payment Service Provider, y ahora entran estos nuevos players, que son los TPPs que decía Dayana, que son los iniciadores de pago y los agregadores de información de cuentas bancarias. Al final, esos iniciadores de pago y esos agregadores de información de cuentas bancarias, estamos hablando siempre de bancarias,
de pago, todo tiene que ver con los bancos, que somos nosotros, que somos los que estamos obligados por esta normativa a darle la información a estas terceras partes. Un PISP, un iniciador de servicios de pago, pues podría ser más o menos como lo que les comenté de Alipay, ¿no? Es una startup, ya no se trata de que sea una gran empresa, sino una pequeña empresita que ha desarrollado una aplicación y le dice a los clientes, si quieres, puedes ir a Mercadona y puedes pagar con mi aplicación. ¿Por qué? Porque esa aplicación está en contacto con el cliente y con el comercio. Y como el cliente y el comercio le han dado autorización a esta aplicación a acceder a la información de sus cuentas bancarias, esta aplicación también está en contacto con el banco del cliente y con el banco del comercio. Con lo cual, si se produce una transacción, una operación de compra, al final lo que se hace es sacar el dinero de una cuenta bancaria y moverlo a la otra, porque así lo ha autorizado el cliente y esa información la tiene gracias a que la normativa se lo permite. Y si hablamos de los agregadores de información de cuenta bancaria, el claro ejemplo es Fintonic. ¿Se acuerdan de Fintonic cuando salió hace 4 o 5 años? La musiquita es con Fintonic, sin Fintonic. Yo de esas de lo que más me acuerdo. Fintonic al final, cuando salió hace 5 años, que todavía no estaba esta normativa, lo que te decía es, tú tienes cuenta en Caixa y en el BBV, ¿no? Pues dame tu nombre de usuario y contraseña de Caixa y dame tu nombre de usuario y contraseña de BBV, que yo te voy a poner toda la información aquí, bonita, para que ahorres y todo esto. A mí eso me parece una locura, porque al final estoy dando a una empresa que no sé ni de dónde es toda la información para que acceda a mi cuenta bancaria y vea los préstamos que tengo, dónde me gasto el dinero, a quién le hago transferencias, a qué comercio voy, y toda esa información se la daba a Fintonic para que al final la disfrazara y la pusiera bonita. Con esta nueva normativa PSD2, a los bancos nos ha obligado a crear una puerta de atrás a través de una API, que es lo que comentaba antes Mariana, que se la facilitamos a Fintonic y le decimos, oye, como mi cliente me ha dado el ok para darte aquí la información de cuánto saldo tiene en la cuenta, aquí tienes esa información, cuánto saldo tienes en la cuenta. Pero no te estoy diciendo ni si tiene hipotecas, ni si tiene préstamos, ni si tiene nada de nada. Esa es la información que le doy. Y de hecho, muchos de los bancos ahora se han sumado a esto y en cualquier aplicación, si son clientes de Caixa, de BBV o cualquier otro banco, verán que ahora hay un apartado que se llama Mi Finanzas y si les das el ok, Caixa va a llamar a BBV y le va a decir, oye, que tengo el ok de Miguel Ángel, dame la información de la cuenta bancaria que tiene a mi BBV, que se la voy a mostrar toda en mi propia aplicación. Y la aplicación de Caixa funciona como un agregador de información de cuenta bancaria. El futuro inmediato, que al final, esto lo taché anoche y dije, el futuro inmediato si es la próxima semana. Y al final, la próxima semana, que es el 14 de septiembre, es cuando ya entra en vigor la segunda parte de la PSD2, que es la parte de medios de pago y sobre todo de autenticación reforzada. Cuando hablamos de autenticación reforzada, hablamos intrínsecamente de la 3DS 2.0. Futuro inmediato la próxima semana se acaba el mundo como cuando el efecto 2000, pues está en crisis porque está confirmado, pero no oficializado, que va a haber una prórroga de 14 meses con un plazo de amortización flexible de 4 meses. Esto es 100% seguro, así que tranquilos y disfruten de la jornada, que hasta dentro de 14 meses, el último día por la noche, ya haremos unos cambios y ya está, que para eso somos españoles. En marzo del 2021 será cuando realmente tengamos que estar adaptados para toda la parte que comentaba Dayana de los pagos online. De momento, plazo de amortización flexible, moratoria hasta marzo del 2021. Reino Unido, Francia y Alemania han conseguido 18 meses de moratoria, España ha dicho 14, más 4 meses de flexibilidad. Así que vamos a relajarnos un poco. ¿Qué pasó? Que esto de la PSD2 lo que implicaba era lo del método de autenticación reforzada, que me vuelvo a reiterar en lo que ya decía Dayana, que al final la autenticación reforzada quiere decir que ahora el cliente no va a estar con autenticarse con ese SMS, sino que va a tener que autenticarse con 2 de los 3 factores de autenticación, algo que tiene, algo que es, algo que sabe, y cuando esto llegó aquí, primero es que la interpretación que todos hicimos de la norma, que esto además es muy usual en todos nosotros, que la interpretación que hicimos de la norma, cada uno lo hizo a su manera. La norma, la verdad que es chapó, porque la norma está estupendísimamente bien planteada, pero la interpretación es lo que todos hemos fallado. De hecho, muchas de las partes creíamos, nosotros personalmente, creíamos que cuando realizas una compra por internet, si ya estás metiendo el dato de tarjeta, algo que tú sabes, y estás metiendo el SMS, algo que tú tienes, ya estás cumpliendo con 2 de esos 3 factores. Pues bien, el dato de tarjeta no es un factor de identificación.
porque la normativa entiende que el dato de tarjeta se lo puede haber robado cualquier persona y no es algo que garantice que tú tienes, sino que puede tener cualquier otra persona. Ese era uno de los principales actores. Y otro de los impedimentos que tenían para que pudiéramos llegar a tiempo es que esto, aunque parezca una tontería y en nuestro TPV pocos cambios haya que hacer, nuestro TPV virtual, al margen de todo el texto legal que les comentaba Diana, esto realmente a quien más cambios le supone es a las entidades que emiten tarjetas. Las entidades que emiten tarjetas sí que tienen que estar haciendo grandes cambios. Sobre todo, pues, una tontería que hemos tenido que hacer nosotros es que para que el cliente se pueda identificar con inherencia, algo que el usuario es, nosotros estamos aquí, tenemos un smartphone y ya nos podemos identificar con huella dactilar o lo que sea. O algo que el usuario tiene porque me llega a una aplicación de CaixaBank Sign, me llega para que yo me autentique con mi código de usuario y contraseña y autorice una operación. Pero hay gente de España que no tiene un smartphone. Y sin embargo, a esa gente de España que no tiene un smartphone, también tenemos que poner en sus manos algo para que se identifique con una posesión o con algo que es. Pues hemos tenido que fabricar un aparatito, un dispositivo electrónico, con unas coordenadas, ya no es la tarjeta de coordenadas de antes, sino un teclado, donde cuando vayas a pagar la página web, si no tienes smartphone, tienes este servicio archivado, pues te va a decir, coge tu cacharrito y mete el código 124. ¿Qué código te responde en la pantalla? Pues me responde el 567. Vale, pues eso lo tenemos nosotros, y si alguno de ustedes ha viajado en los últimos años a cualquier otro país europeo, mi hermano, por ejemplo, que vivía en Suecia, este cacharrito ya lo tenía desde hace 10 años, con lo cual tampoco estamos inventando la panacea, pero sí que nos estamos adaptando a esa normativa. Y por eso el plazo del 14 de septiembre de 2019 nos venía un poco justo a todos. Entiendan también que entidades que emiten tarjetas no son solamente los bancos. Está la financiera del Carrefour, la financiera del Corte Inglés, CTLM, no sé qué, todas estas empresas que no son bancos y que la infraestructura que tienen detrás es más básica y estos cambios les suponen muchos más trastornos. Por eso, lo de la moratoria. Ahora, entramos en detalle sobre la 3DS. Antes de que llegara la 3DS, después de que llegara la pagadera, porque tampoco existía internet, lo que teníamos son de marca de ustedes, por reconocer al manchaco que les pongo aquí. Si no es que no tienen hijos en casa, no son frikis como yo, porque este Iron Man, que el Iron Man básico que nació inicialmente, podríamos identificarlo con no autenticarse. El Iron Man era un tío súper potente, hacía un montón de cosas, pero ya después vimos que con las nuevas generaciones se podían hacer muchísimas más cosas. No autenticarse a día de hoy es algo como muy básico en Internet, y esto es lo que a grandes rasgos va a ser la normativa PSD2. El que no autenticarse desaparezca. ¿Por qué? Porque vamos a obligar a que todo el mundo cumpla con esas autenticaciones, salvo algunas excepciones. La 3DS 1.0, que es esta que comentábamos de que hablaba del SMS, frente al no autenticarse, lo que me hacía era pues, eliminar muchísimo del fraude que existía y pues, la mayor protección frente al fraude, aceptaba pagos de clientes que realmente son legítimos y saltaba toda esa picaresca de que no han robado la tarjeta, no. Pero sin embargo, también había algunas desventajas que, como requiere un paso adicional, lo de que el cliente se autentique, esto al final genera fricción. Y hemos hablado de que los pagos invisibles son la bomba, y si aquí, además de que no es invisible, tenemos que estar obligando al cliente a que se autentique, que reciba el SMS y todo eso, pues ya hemos visto como la demostración del gasto que les enseñaba empieza a hacer, ese momento de indecisión empieza a ser incluso más angustiado. ¿Qué diferencia hay entre la 3DS 1.0 y la 3DS 2.0? Que la 3DS 2.0 es la bomba, porque toda la información que viaja dentro no viaja dentro de la 3DS 1.0. Hay mucha más información en una operación, y esto, sobre todo en lo que más se nota, es en lo que no se ve. Cuando se realiza una operación con 3DS 1.0 a día de hoy, simplemente van el importe de la operación, el dato de la tarjeta y ya está. Pero aquí me está diciendo, el fulano que está haciendo la compra se llama Miguel. Se está conectando desde un Samsung Galaxy S8 en ADG, Paraíso Canario. Además, está haciendo una compra de un dispositivo Google Home no sé cuánto. Además, está haciendo esta página web. Toda esa información, que es 10 veces más que había una 3DS 1.0, permite actuar con mayor detalle para limitar el fraude. Están todas las operaciones obligadas a pasar por todo esto de la 3DS 2.0, donde además el cliente se tiene que autenticar con 2 de los 3 factores. La respuesta es que no. De entrada, hay 4 tipos de operaciones
que no necesitan pasar por 3DS 2.0. Las operaciones moto que les explicaba Diana, que son las que con entrada manual de datos, las operaciones one legal, que son tarjetas que tienen una barra fuera de la Unión Europea, one legal, es decir, tarjetas emitidas por bancos no europeos, entendemos que ellos no son tan modernos como nosotros y no van a poder autenticarse. Las tarjetas de prepago anónimas, que estas cada vez tienen menos uso, pero no sé si lo han visto, tarjetas que vienen con un saldo precargado de 10, 20, 30 euros, ni siquiera aparece el nombre de la tarjeta, porque evidentemente tampoco te tendrán que autenticar. Y esta sí es súper importante para los hoteleros, que es operaciones iniciadas por el comercio. Las operaciones que inicie el propio comercio, porque tiene en su poder los datos de tarjeta del cliente, o el token de la tarjeta del cliente, no necesitarán estar autenticadas por el cliente. Porque sería inútil pensar que a mí Netflix o HBO todos los meses, cuando me van a cargar mi cuota de 10 euros o de 50 o de 60 euros, me estén preguntando, oye, autentícate que te voy a cobrar esos 60 euros. Pues lo mismo con ustedes. Si ya tienen los datos de tarjeta del cliente y el cliente hace un no-show y ha aceptado vuestra política de cancelación, donde si no te presentas te voy a cobrar 200 euros y ustedes ya tienen los datos de tarjeta del cliente, compénselo. Yo ya tengo los datos de tarjeta del cliente y no necesito que te autentique. ¿Cuál es el problema? Que es lo que comentaba Diana antes, que si tú lo haces sin el consentimiento, la autenticación del titular de la tarjeta, asumes el riesgo a que te haga un posible charla. ¿No? Esa parte la entendimos, ¿no? Estas son las operaciones, algunos de los ejemplos de operaciones iniciadas por el comercio. Yo el ejemplo que más me gusta es el de Uber y Cabify, porque yo flipo cada vez que me bajo del taxi, me bajo del vehículo. Pagos aplazados, pagos recurrentes como los de Netflix, pagos tokenizados o incrementales en hoteles como lo que les comentaba de las pulseritas. Todo esto no será necesario que el cliente se autentique. Las operaciones que están exentas de cumplir con PSD2, realmente no es correcto decir PSD2, las que están exentas de cumplir con la autenticación reforzada, por defecto son estas 4, y luego también hay un poco de chance, un poco de margen en el acuerdo al que ustedes lleguen con el banco con el que tienen el TPV. Porque podrían llegar con acuerdos con ese banco donde además las operaciones de importe de menos de 30 euros estarían exentas, las operaciones de menos de 250 euros también podrían estar exentas, pero no lo sé porque cada banco estará permitido aceptar las operaciones sin autenticación hasta ciertos límites de importe, con lo cual es mejor que lo hablen con su banco y ya les podrán decir en el caso de que sea interesante para ustedes. Pero siendo hotelero, yo creo que lo más importante es saber que las operaciones que nosotros iniciamos porque tenemos datos de tarjeta del cliente no necesitan estar autenticadas. Esto es lo que ocurre en e-commerce, que hemos dicho que para e-commerce existe una moratoria y no se va a aplicar el 14 de septiembre de 2019, sino marzo del 2021, con lo cual nos podemos relajar. Sin embargo, el 14 de septiembre sí que se va a empezar a aplicar la PSD2 en las operaciones presenciales, las que hago en entornos presenciales, físicos, face to face. Si yo voy a día de hoy y pago con una tarjeta en un TPV un importe menor a 20 euros con contactless, ¿qué ocurre? Que no me pide autenticación. Y estas operaciones, yo lo lanzo por si acaso alguno les queda duda, son totalmente legítimas y están totalmente protegidas. Si un cliente viene y paga una operación de menos 20 euros, no se preocupe. Si ocurre algo, quien está asumiendo el riesgo ahí es el banco que ha emitido la tarjeta. No hace falta que se compre una cartera forrada de aluminio, porque si se montan en la guagua, ningún pirado va a poner un TPV y se va a poner a regalarles esto. No sé si se acuerdan una vez, yo lo vi una vez, por defecto de profesión, en el hormiguero, que son muchos de desmentir cosas así, en el programa del hormiguero, Antena 3, sacaban el típico mito esto del TPV y decían, claro, es que si yo voy con una tarjeta que no sé qué, no sé cuánto, y pasaba el TPV, y ellos en sus ensayos lo habían hecho y les había salido muy bien, pero en el directo les falló. Y fueron a pasar el TPV por la tarjeta y les dio un código de error. Les dio un error y no les permitió la operación. ¡Ay! Esto lo probamos hace 2 horas. En los ensayos y salía bien, pero bueno, cosas del directo. No, cosas del directo no. Cosas de la inteligencia que hay detrás de todo el procesamiento de tarjeta. Que si un comercio en el que tú no estás habituado a ir, de repente ves que empiezas a hacer un montón de operaciones por menos de 20 euros y haces más de 10 operaciones al día sin haberte autenticado antes, hay unos parámetros antifraude que están dotados de inteligencia que dicen, por aquí no aceptes ninguna tarjeta más.
a no ser que se pase la tarjeta con el chip y se identifique con su código PIN. Bueno, esto es un mensaje de calma hacia utilizar el contactless con importes menores de 20 euros, con importes no autenticados, porque no pasa nada. Desde el punto de vista de comercio, no tenemos que pedirle el DNI al titular de la tarjeta, y desde el punto de vista del titular, tranquilo, que si hay algún cargo en la cuenta de menos de 20 euros que yo no reconozco, porque me monté en la boba y me hicieron el business, llamen a su banco, que les van a devolver el importe sin hacerle muchas más preguntas. ¿Quién está asumiendo el riesgo? Es el banco que emitió la tarjeta. Bueno, dicho esto, ¿qué va a pasar a partir del 14 de septiembre con los pagos de menos de 20 euros? Se podrán seguir haciendo sin necesidad de autenticarse, pero cada banco emisor de tarjeta va a poder decidir entre dos opciones. Si mi cliente ha hecho 5 pagos de menos de 20 euros, es decir, 5 pagos en los que no se ha autenticado, a partir del 6.º pago le voy a pedir que se autentique. Si yo, por ejemplo, hago ahora mismo 3 pagos sin autenticarme, pero voy al cajero automático, meto la tarjeta, meto mi código PIN, el contador se me pone a 0. ¿Qué les puede pasar a ustedes en la recepción? Que un cliente les diga, ay, ¿y por qué si es menos de 20 euros? Bueno, sería más el patricina, ¿no? ¿Y por qué si es menos de 20 euros me está pidiendo que meta el código PIN? Eso es lo que podría pasar. Le iba a decir, expliquen a sus empleados que le expliquen que hay una nueva normativa que no tienen. El banco podrá elegir entre 5 operaciones no autenticadas o operaciones que acumulen un importe superior a 150 euros. Esto lo podrá elegir el banco y le informará a sus clientes titulares de tarjeta. Vale, ustedes podrán seguir trabajando tal cual están trabajando a día de hoy. Si están utilizando... y esto es porque no es que sea contradictorio la normativa PSD2. Aquí se sigue cumpliendo que la PSD2 lo que te obliga es a que tengas al menos 2 de 3 factores de autenticación. Pero cuando hay una compra física, el tener la tarjeta en tu poder sí que es un factor de posesión. Y el meter el código PIN es un factor de conocimiento. Bueno, así como en el e-commerce, el tener los datos de tarjeta no es un factor de posesión, en el físico, tener la tarjeta o el wearable o lo que sea, sí que sería un factor de posesión. ¿Qué va a ocurrir a partir del 14 de septiembre? Pues probablemente con lo que se encuentren, si es que se encuentran con algo, es que alguna tarjeta haya excedido ese límite de 5 operaciones de menos de 20 euros y aparezca un error en la pantalla que diga repita operación insertando la tarjeta. No supondría ningún problema, es leer lo que pone en la pantalla y ya está. A partir del primer trimestre de 2020 se hará una actualización, esto lo va a hacer Redsys en España, que Redsys es quien gestiona todos los TPV de todas las entidades bancarias. Hará una actualización que ustedes tampoco van a tener que hacer nada porque será online o les visitará un técnico para hacerlo. Habrá una actualización que hará que este mensaje se cambie por ahora tienes que introducir el código PIN, no tienes que volver a pasar la tarjeta. Una tontería, vamos, pero que la experiencia del cliente debería mejorar. Si ven, están todos en verde. En la parte derecha, que es a partir de 2020, está todo en amarillo, excepto esta parte de aquí abajo, que PRICE es un concepto que no sé si a ustedes les suena, pero PRICE es un protocolo por el que se conectan los TPV que no son de Redsys y se conectan a Redsys. En sus hoteles, lo normal es que tengan TPV que su banco les ha facilitado. Pero algunos de ustedes tienen un TPV que no es de un banco. Un TPV que le han contratado a una empresa por la cual le pagan un mantenimiento, le ponen ese TPV y ahora el banco lo único que hace es vincular el TPV a su comercio, ¿no? Vale. Esto, el protocolo PRICE es el que se utiliza en esas ocasiones en las que hay un proveedor que les da el terminal y nosotros lo que hacemos es conectarnos a ese terminal por ese protocolo. Esto, si vamos a comprar a Inditex, a Mercadona, a Hyperdino, a todos estos, a los grandes, veremos que tienen un terminal que no se parece al nuestro, que está conectado directamente a su caja registradora y que además lo hace todo automático, ¿no? Está conectado a nosotros mediante ese protocolo. Ellos sí que van a tener que hacer cambios manualmente. Ustedes no, porque si los terminales son de Redsys, si los terminales son de una entidad bancaria, se va a actualizar todo automáticamente. Bueno. Cuando vamos a la parte física, ¿qué operaciones están exentas de que el cliente introduzca su código PIN? Las operaciones contactadas de menos de 20 euros, como ya habíamos dicho, operaciones realizadas en un terminal no atendido, que se me ocurre que ustedes a lo mejor en algún hotel puedan tener un parking donde hay un terminal de esos de parking no atendido. Esas operaciones, si ustedes quieren, tampoco tienen por qué estar autenticadas. Las operaciones de tarjetas restaurantes, tarjetas VIP, no sé si tienen alguna.
las tarjetas prepago anónimas que ya decíamos y, por supuesto, todas las tarjetas emitidas por entidades de fuera de la Unión Europea. Esas tarjetas podrán seguir trabajando al igual que hasta ahora. Validez de las operativas con esta nueva normativa. Aquí hay un concepto que es que nosotros las operaciones, cuando el TPV las lee una tarjeta y manda la operación, esa operación al final lo que está mandando es una lista de información brutal, ¿no? Un montón de información. Dentro de toda esa información hay unos numeritos que se conocen como el campo P22, no me quiero meter mucho en tecnicismo, pero ese campo lo que viene a decir es cómo se ha realizado esa operación. Nuestros TPV ese campo ya lo traen y dicen, pues mira, la operación, si el TPV lee la tarjeta por código, por chip y código PIN, en ese campo P22 nos va a decir, esta tarjeta se ha hecho con el cliente presente porque ha introducido la tarjeta, he leído el chip y ha metido el código PIN. Toda esa información va en ese campo P22. Pero es importante lo de el cliente está presente, porque hay una diferencia entre el cliente está presente y el cliente no está presente. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una entrada manual de datos en el TPV que yo tengo aquí, y el cliente está presente con la tarjeta presente, para poder cumplir con la normativa, el cliente va a tener que introducir su código PIN. Sin embargo, si yo hago una entrada manual de datos y mi TPV está configurado para que el campo P22 indique que el cliente no está presente y la tarjeta no está presente, voy a poder realizar el pago sin código PIN. Es decir, como ya hemos dicho que todos ustedes utilizan en sus hoteles terminales de RedShift, no se preocupen, van a poder seguir haciendo cobros con entrada manual de datos. Porque nuestros TPV, el campo P22, informan que cuando hay una entrada manual de datos es porque el cliente no está presente y la tarjeta tampoco. Con lo cual, se va a aceptar esa operación. Otra cosa es que estén utilizando un terminal como el de Mercadona y Verdino y no hayan hecho ese cambio importante que hay que hacer y estén codificando las operaciones como que a pesar de que yo estoy entrando manualmente, tengo al cliente delante. Si es así, la normativa dice, oye, si tienes al cliente delante, oblígalo a que se autentique con su código. Recuerden que siempre, a pesar de que la tecnología nos permita cobrar sin que el cliente se autentique, ¿se acuerdan de la slide que decía autenticado versus no autenticado? Cuando el cliente no se autentica, aunque la tecnología me lo permita, quien asume el riesgo de una posible reclamación es el hotel. Eso lo tenemos claro, ¿no? Es el hotel el que decide entre, lo siento cliente, vaya usted de aquí porque su tarjeta no se puede autenticar, pues es el hotel quien dice, asumo el riesgo por llenar la cama, a pesar de que dentro de 3 meses me pueda venir una posible reclamación y tenga que devolver el dinero. En resumen, esta es la última slide. En resumen, las operativas que no cumplen con esa PSD2 y que yo no voy a poder seguir haciendo a partir del sábado de la semana que viene son las operaciones autenticadas mediante firma. Si me viene una tarjeta europea que no me permite leer el código PIN y lo que hago es pasar una banda magnética para que la autentique con firma, esa operación no me la va a permitir. Otra cosa distinta es que yo siga las indicaciones del TPV y me diga lectura de chip errónea, pase banda magnética y cuando paso la banda magnética me va a pedir el código PIN. Eso es lo que va a hacer el TPV. Pero en ningún momento me va a pedir una firma. Y por último, las operaciones realizadas con entrada manual de datos que estén codificadas como que el cliente está presente, que es lo que ya estábamos diciendo. Con lo cual, grandes cambios que vayamos a notar a partir del sábado, prácticamente ninguno. A partir de la siguiente semana, cuando ya haya alguno que tenga acumulados pagos de más de menos de 20 euros y le salte el error, podremos notar algo. Pero hasta entonces, y disfruten.